buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar inicio a la segunda sesión del primer grupo, del primer ciclo. Antes de partir, no sé, directora, si quiere dar algunas palabras para dar inicio a la sesión. No está la directora, parece. Sí, sí, está ahí, directora. Don Marco, mi conexión a internet está medio inestable, pero bueno, ojalá que esta segunda ya curso los colegas cada vez se vayan empoderando más, ¿no es cierto?, de los contenidos, de los aprendizajes que se están Así que sí, se nota ya, perfecto, gracias, directora. Bueno, de todos modos, una recomendación, claro, para las conexiones que si están más inestables, en el fondo es mejor apagar la cámara, porque mientras no estemos hablando, y así de ese modo no ocupamos tantos datos. Lo que sí, bueno, yo les pido que apenas tengan una pregunta, prendan el micrófono nomás, aunque no levanten la mano y díganos, porque de repente cuando uno está presentando no se alcanza a ver que alguien levantó la mano. Entonces es más fácil que se haga la intervención directa. ¿Sí? Que levanten, claro, que alcen la voz. Bueno, para continuar, dejamos de inmediato, Carmen, te dejo de inmediato con la palabra y estás habilitada para compartir pantalla. Ya, adelante. Súper. No sé si ya estamos ahí. ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Muy bien, gracias. Ya, entonces, colega, antes de empezar directamente con la segunda parte del curso, consultas, ¿no es cierto?, comentarios o alguna situación que surja a raíz de la primera clase sincrónica o de cualquiera de los dos materiales que se subieron de manera anexa. ¿Ya? Que recuerden que los pueden revisar ahora o después, pero si ya revisaron algo y hay alguna duda, durante todo el proceso, inclusive las cosas que pusimos al principio, las vamos a ir retomando cuando necesiten, y también va a haber una carpeta que la vamos a inaugurar esta semana ya, con material anexo a lo que estamos tratando acá, aparte de los videos, vamos a poner material de papers y también guías, digamos, que están diseñadas para este curso también. ¿Ya? Y algunos videos anexos que son de material, por ejemplo, reciente, que uno de los temas que vamos a conversar hoy día lo vamos a complementar con un video que se hizo en la Universidad de Barcelona hace poquito, y que es bien interesante verlo como material complementario también. Es reciente, es de la semana pasada. Así que también lo vamos a dejar arriba junto con algunos materiales escritos. ¿Ya? Entonces, si hay consultas o si hay algún tipo de comentario, dejemos un minutito o lo que necesiten para hacer las consultas ahora, si lo hubiera. Colegas, ¿alguien que quiera hacer alguna retroalimentación o consulta? ¿No? Bueno, si surge más adelante e incluso ya hemos avanzado algo y sale algo de la clase 1, por favor, igual hagan las consultas, no hay ningún problema, ¿ya? Porque vamos a ir vinculando cosas, digamos, que conversamos introductoriamente acerca de este panorama, ¿no es cierto?, de estas secuelas multidimensionales de la pandemia, y ahora estamos focalizando en ámbitos específicos, y después la próxima clase ya empezamos con el cribado, que es este instrumento, ¿no es cierto?, para generar estos perfiles, y después que en cuanto a los perfiles, cuáles son las intervenciones, ¿no es cierto?, y cosas más técnicas. Incluso vamos a dejar ahí también unas cápsulas para practicar algunas cosas que nos hacen bien, digamos, a nosotros y que van a provocar un efecto adecuado en los chiquillos, que algo conversamos también la semana pasada, ¿ya? Entonces, lo primero, ¿no es cierto?, hoy día nos vamos a focalizar dentro del tiempo en posible, digamos, en cerebro social, y vamos a complementar esto también con cápsulas, más los materiales que vamos a ir subiendo, ¿ya? Entonces, lo primero, antes de empezar, ¿no es cierto?, a profundizar, a mí me gustaría plantearles algunas preguntas, ¿no es cierto?, que son en esencia introductorias a qué es lo que ustedes creen, ¿no es cierto?, que es el cerebro social, ¿no es cierto?, los ámbitos que ustedes visualizan en su práctica, que podría llegar a tener relación esto del cerebro social, ¿no es cierto? Estoy tratando de correr una ventana para que se vea bien. ¿Y qué creen ustedes que ha pasado en forma específica durante la pandemia con este cerebro social? Primero partamos del concepto, ¿ya? ¿Quién nos puede decir más o menos
cuando uno piensa en cerebro social, ¿a qué recurre? ¿Qué se imagina? ¿Qué contenidos previos ha leído por ahí, ¿no es cierto? O qué, ¿no es cierto?, se genera como definición previa a lo que vamos a profundizar hoy día. ¿Alguien que nos pueda decir qué cree que es cerebro social? ¿O que a lo mejor ya tiene información respecto a eso? ¿Colegas? La idea es ir problematizando un poco esto también con la práctica docente, pero en esencia lo primero es más o menos cuál es el concepto de cerebro social. ¿Sí? Yo no tengo información al respecto, así como más técnica, pero cuando leo cerebro social se me imagina la manera que tenemos en relacionarnos con el otro. Ya, perfecto. ¿Alguien más? Súper, gracias. ¿Alguien más para complementar lo que dice ella? Que el foco es la relación en el fondo, ¿no, colega? Eso es lo que más o menos es que es un foco que nos capacita para relacionarnos, ¿sí? No sé si me quisiste decir eso es lo que podemos ir poniendo como ideas para que... Disculpe, son las relaciones que se dan con todos los que nos rodean, ya sean adultos, pequeños, toda aquí la parte humana. ¿A eso se refiere? Ya, muy bien, ya. Sí. ¿Alguien más? Ha dicho un elemento súper central acá la colega, de hecho, pero uno es el foco de que el cerebro social será individual o será colectivo, será co-construido, ¿cómo? Son como las emociones, digamos así, que se captan entre las personas. Ya, perfecto. Por lo tanto, yo creo que es colectivo, no se puede dar en una sola persona lo social, porque si yo estoy sola, en una isla sola, donde no tengo a nadie a mi alrededor, difícilmente yo podría armar mi cerebro social, porque ¿con quién interactúo, digo yo? Ya. ¿Alguien más? Yo me Sí, imagino por favor. algo así como, es que nosotros aprendemos por medio de las neuronas espejo, me imagino, copiando a otros, mirando de lo que otros hacen, y si no socializamos no podemos hacer eso. Ya, perfecto. Entonces, si no sé si hay alguien más, porque vamos a hacer un resumen de lo que se dijo y vamos a ir clarificando unas ideas iniciales. ¿Alguien más? ¿Algún otro elemento? Bueno, dentro de esta adaptación, digamos que hay, de esta captación de las emociones con el otro, hay también como una adaptación social de las personas. ¿Ya? Claro. El resultado de ese captar emociones sería una adaptación social. ¿Por ahí? Sí. O se produce la adaptación en búsqueda de otras emociones. Porque si ustedes se fijan, no es un juego de palabras, son maneras diferentes de conceptualizar el cerebro social. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista así como comprensivo, ¿no es cierto?, con H, o sea, vemos las dimensiones del cerebro social, hay varias de las ideas que ustedes dijeron que son, digamos, adecuadas. Primero, en esencia, tiene que ver con establecer relaciones con los otros. Segundo, el cerebro social no es el mismo en edades distintas, ¿sí? Hay un concepto de construcción del cerebro social, y eso es importantísimo, porque un niño chico debe recibir cierta estimulación específica para construir adecuadamente el cerebro social. ¿Y para qué es? Para lo que él decía, ¿no es cierto?, el colega Calaliro, me parece que fue quien habló, porque no los veo todos, justamente sería para producir lo que es esta adaptación, ¿no es cierto?, al medio, que incluye las relaciones sociales, ¿ya? Porque en el fondo, cuando hablamos, por ejemplo, de cerebro social en relación con los otros, las relaciones con las personas no son iguales cuando uno es pequeño que cuando uno es adolescente o cuando es adulto, ¿ya? Entonces, el cerebro social, que decía acá la colega, ¿no es cierto?, que es algo colectivo, se construye de manera colectiva, pero en el tiempo, según la trayectoria del desarrollo, es decir, los estímulos que he recibido yo en el transcurso de mi desarrollo, en base a eso, nosotros generamos un cerebro social con características particulares a mi historia de vida que me sirve para relacionarme con los demás, ¿sí? Entonces, no es que haya un cerebro que surge solamente cuando estamos rodeados de gente. Lo que decía la colega, si yo estoy en una isla desierta, depende de mi rango etario,
que yo manifieste o no un cerebro social. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Si yo soy una persona adulta, ustedes vieron la película El Náufrago, muy buen ejemplo el que puso la colega. En esa película, ¿no es cierto?, El Náufrago, así se llamaba, ¿sí?, de Tom Hanks, ¿se acuerdan? Sí, Él, sí. para no tener un breakdown psicológico, ¿no es cierto?, para que no le venga un bajón tan terrible, él tenía esta pelotita, ¿se acuerdan? El Wilson se llamaba. Eso es cerebro social de él. ¿Por qué? Porque a pesar que está solo, la construcción de sus experiencias de vida han generado, ¿no es cierto?, la estructura de la conectividad funcional en la que vive su cerebro social. Cuando explicamos en la primera clase más o menos qué es lo que era conectividad funcional y después lo profundizamos en Conectoma, que no sé si lo han tenido el tiempo para ver, pero lo pueden ver para profundizar más cuando puedan, ¿no es cierto? Hablábamos de que, ¿sí? Perdón, consulta. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, vamos a ver a otra película, a Tarzán? Bueno, él socializó con los monos, pero suponte que Tarzán hubiera estado en una isla solitaria, un bebé. ¿Se crea, el cerebro social o no se crea? Porque el náufrago, él tenía una historia, porque tenía una vida, por lo tanto tenía... Claro. ¿Qué pasa con eso? Él necesitó, para incluso su sistema inmunológico, mantenerlo bien. Claro. Para no tener esta sensación de bajón y depresión, ¿no es cierto? Claro. Él necesitó recurrir a esta especie de recuerdo de que era una interacción con un humano porque era un adulto. Y él ya había configurado esta conectividad funcional en la que vive, ¿no es cierto?, lo que se llaman los circuitos en espejo, que es una cosa en la que ustedes señalaban también, ¿ya? Entonces, una de las cosas que hay que aclarar es que el cerebro social se construye colectivamente, 1. 2, que se modifica en el tiempo en base a la trayectoria del desarrollo. ¿Qué es la trayectoria del desarrollo? Es la suma del desarrollo fisiológico genéticamente heredado con, ¿no es cierto?, las experiencias del medio, ¿ya? Entonces, yo lo daba en el ejemplo en el Conectoma, nosotros tenemos que esta conectividad funcional, este cerebro social, ¿no es cierto?, donde se conectan distintas áreas, donde nos llegan estímulos del medio, ¿cierto?, y que lo usamos para coordinarnos con los demás y adaptarnos, como decía acá el colega, al medio, ¿no es cierto? Ese cerebro social se construye paulatinamente. Necesitamos a los otros para construirlos, y en el caso de Tarzán, que decía ahí la colega, no se da adecuadamente el cerebro social humano, porque él sí tiene un cerebro social primate, ¿se entiende? Primate, exacto. Pajarito o con lagarto, que no tienen un cerebro social como el que tenemos los mamíferos. Como los primates tenemos una línea evolutiva re cercana, el sentir un olor y cachar que alguien se está enojando o que está muy triste por algún microgesto, aunque no nos diga nada, eso es genético y es evolutivo. Pero ¿qué significa para cada persona, en base a la cultura que lo rodea y a las experiencias de vida que ha tenido? Eso difiere de persona a persona y es cualitativamente diferente entre los primates no humanos y nosotros, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del náufrago en la isla, él sí tiene desarrollado su cerebro social, ¿sí? Y por eso tiene que inventar la pelotita para sentir los estímulos que necesita el cerebro social, porque si no nos pasan cosas bastante terribles en muchos casos, ¿ya? Por eso es que también ahí lo tenemos que relacionar con qué ha pasado con la pandemia, durante la pandemia. Entonces, el cerebro social se construye paulatinamente, es producto de la interacción colectiva, sí está individualmente, digamos, lo podemos individualizar en cada persona porque es producto de sus experiencias de vida, pero además, ¿no es cierto?, el cerebro social cambia cualitativamente, ¿no es cierto?, cuando transcurre el tiempo, e incluso hay situaciones que tienen que ver con desarrollo de la corteza, la distribución de la materia blanca, que se ven alteradas cuando esta predisposición genética, esta potencialidad del cerebro social para la que venimos preprogramados genéticamente, no tiene los estímulos adecuados. Y ese es el caso de Tarzán, que va a generar un cerebro social, pero de primate no humano, o sea, de mono, ¿sí? Porque afortunadamente, lo digo, los monos sí tienen muchas, ¿no es cierto?, de las cosas que nosotros tenemos de interacciones con los demás. Hay situaciones diferentes del lenguaje y también lo que tiene que ver con la cultura como un aspecto significativo en el desarrollo del cerebro social, que ahí los monos carecen.
Hay unas discusiones de los etólogos, que son los que estudian la conducta de los animales, porque incluso han visto monos que tienen rituales, en que hacen como un baile y tiran una piedra en un hueco que hay en un árbol, y dicen los etólogos, no está comprobado, que puede ser una especie de ritual como que un santuario, porque en esos árboles se escuchan sonidos parecidos a los de los monos, con el viento, y que aparentemente, según los etólogos, hay ya una posibilidad de una precultura en los monos, pero eso no está comprobado. Los humanos sí lo tenemos. Para nosotros la palabra es significativa. La palabra evoca una red previamente construida, y que nos digan una cierta palabra, una expresión, no necesitamos tener la experiencia directa físicamente para evocarla, si es que hemos tenido la experiencia directa cuando somos más chicos, ¿ya? O si hemos, ¿no es cierto?, recibido oportunidades para que ciertas experiencias se relacionen, ¿no es cierto?, con expresiones más de tipo, de orden superior, que se llama, ¿cierto?, que también antes le decían abstracta, ¿ya?, o culturalmente establecida. ¿Vamos bien o nos estamos enredando? Si yo enredé, colega, dígame nomás. No, va bien, Carmen. Entonces, por si acá digo. Entonces, bien. 3 elementos ya hemos visto del cerebro social, que se construye colectivamente, que es una predisposición genética, ¿no es cierto?, y que el cerebro social es producto de las experiencias que influyen sobre la conectividad funcional. Como todos vivimos experiencias diferentes, cuanto más diferente sea el contexto, más diferente vamos a tener esta configuración de conectividad funcional. Y por lo tanto, ciertas cosas que me pasan a mí no significan lo mismo para otras personas. Y eso incluso pasa con niños pequeños, ya hay influencia del medio lo suficientemente, ¿no es cierto?, de peso, que hace que ciertas cosas que uno observa en los niños, ¿no es cierto?, uno de repente queda como marcando ocupado porque no tienen sentido lógico, y para la mayoría de los otros chiquillos también son un estímulo que a lo mejor no les va a provocar lo mismo que le está provocando a un niño que ha tenido experiencias tempranas, ¿no es cierto?, ya sea de maltrato, por ejemplo, de carencias, de lo que hablábamos la semana pasada, esta pobreza multidimensional que se caracteriza por estrés tóxico crónico, ¿no es cierto?, y por dificultades incluso alimenticias y de seguridad física, ¿ya? Y en los casos de los niños que tienen, ¿no es cierto?, ciertas conductas que los papás, ¿no es cierto?, tienen algún grado de negligencia, se ha visto también que hay desconfiguración temprana del cerebro social. Y ojo, porque ahí se incluyen cosas como la interacción temprana con las tecnologías, que no tiene el mejor efecto que nosotros quisiéramos. Muchos de ustedes, a lo mejor son gente mucho más joven que yo, pero los que sean más o menos me da un poco mayores incluso, comprobarán que los chiquillos, como dice uno, siempre suena eso como muy de viejito, pero lo digo yo también, los chiquillos de antes no son iguales a los de ahora. Porque la interacción temprana con las tecnologías ha cambiado la conectividad funcional. Y ciertas conductas a las que estábamos acostumbrados nosotros como profe, poder predecir en los alumnos, ya no son las mismas, porque su cerebro social se ha desconfigurado tempranamente por el sobreuso de estas tecnologías. Y eso es evidencia. Vamos a subir alta información de eso, ¿ya? No es una especulación ni una hipótesis, hay evidencia de que estas situaciones cambian, ¿no es cierto?, la conectividad funcional, y cuando esto pasa en etapas tempranas, es una cosa que no es la mejor, digamos, incluso para procesos cognitivos y de aprendizaje, ¿ya? Porque influye sobre la memoria de trabajo, por ejemplo. O no una consulta, señora Carmen. Sí, dígame nomás. En relación a esto, ¿es posible recuperar esta falta de desarrollo o de otro desarrollo? Porque yo me imagino que hay una falta, pero se desarrolla en otras áreas. Hay otras conexiones que se están formando en este momento, ¿cierto? ¿Pero eso es posible recuperarlo? Sí, sí, sí. ¿Carmen? Sí, sí, afortunadamente sí es posible recuperarlo, y vamos a ver cómo y qué cosas hay que hacer, digamos, de manera sistemática, ojo con eso. Y mucho de esto no es conversacional, porque tiene que ver con las señales no verbales que nos han rodeado y que son las que los chiquillos tienen o distintas o carecen de esa en su medio ambiente, y cuando llegan a la escuela donde hay una normalización de cosas, donde hay gente que sí está preocupado por ello, donde hay muchas señales diferentes de otros niños, ellos sienten esta desconfiguración que ellos traen previa, y eso genera problemas conductuales y también problemas de aprendizaje. Marco, dime, ¿sí? Sí, mira, no, precisamente quería poner 2 ejemplos, y uno de ellos está directamente relacionado con lo que acaba de consultarte la profesora recién.
que probablemente no sé si conocerán los casos, pero un caso es chileno y otro caso fue en África. El primero fue en la década del 40 del siglo pasado, probablemente Carmen lo conoce, de las dos niñas lobos, que en la década del 40-50, un biólogo, si mal no recuerdo, John Sperry, fue el que encuentra a dos niñas de aproximadamente entre 9 y 11 años. Las encontró. A estas niñas las encontraron sacerdotes jesuitas, en realidad las encontraron, y las encontraron literalmente junto con los lobos, con una manada de lobos. O sea, estas niñas fueron criadas por lobos. Ellas estuvieron, y así lo dicen los biólogos, ¿no es cierto?, estuvieron, comillas, en cautiverio durante un año, cuando, comillas, también, comillas, fueron rescatadas por los sacerdotes, comillas, y las niñas al año fallecen. En Chile hay un caso muy similar de, no sé si ustedes lo recuerdan, que hubo un programa Contacto en la década de los 90, y presentaron el programa Contacto el caso del Caucau, que era un niño que encontraron al sur de la isla grande de Chiloé, que tenía aproximadamente 9 años. Este chico fue encontrado ahí y fue encontrado y él fue criado por una familia de pumas. Ahora, a diferencia de las niñas lobos nunca se determinó a qué edad podrían haber desaparecido. Sí, en el caso del Caucao se determinó que aproximadamente podía tener entre 3 y 4 años cuando salió de su casa, se escapó y fue encontrado por una familia de pumas y fue criado hasta que lo encontraron. De hecho, el Caucao volvió a obtener el acto del habla, digamos, después de muchos años. Inclusive cuando lo entrevistan al Caucao en el programa Contacto, él a esa altura ya tenía más de 70 años, pero aún así cuando tú hablabas con él o él hablaba, efectivamente su hablar era bastante confuso y comillas problemático. Entonces hay un caso ahí de desadaptación en términos de que muere el individuo y otro que no. No sé ahí qué relación tiene, Carmen, con lo que estás planteando. A propósito de las deprivaciones. Claro, exacto. Por eso decíamos que las experiencias, y vamos a ver casos también súper recientes que tienen que ver con procesos de niños que han estado abandonados durante periodos de guerra, por ejemplo, ¿ya? Que pasa una desconfiguración, además acompañada de algunos elementos de estrés postraumático. En el caso del Caucao, que en realidad es un caso que no se pudo estudiar como se puede estudiar las cosas hoy día, digamos, probablemente sí tuvo una configuración de cerebro social hasta los 4 años. Y eso en cierta medida le generó la posibilidad después de desarrollar varias cosas, tomando en cuenta que probablemente la estimulación que se le dio después no fue la mejor tampoco. No sé si me entienden lo que digo, no es como ahora que tú lo metes en un programa sistemático de estimulación a alguien y lo puedes tirar para arriba en un tiempo considerablemente corto, digamos. Ahora, en el caso, ¿no es cierto?, de las lolitas estas que estaban con lobo, efectivamente había hasta un cambio físico en cuanto a la curvatura de la espalda, también la posibilidad de poder manipular las cosas como las manipulamos los humanos. Mucho de lo que se creía que era netamente genético no lo es, ¿ya? Y eso también lo vimos también en la cápsula, les decía eso, de que tus genes no son tu destino. Eso es bueno por un lado y es malo cuando, ¿no es cierto?, pensamos en carencia de oportunidades de estimulación temprana, ¿ya? Entonces, efectivamente, en el caso, ¿no es cierto?, de las chiquillas también tiene que haber habido una desnutrición severa y posiblemente algunas enfermedades asociadas, porque uno podría haberse, ¿no es cierto?, mantenido en buenas condiciones posterior a esto y no morir tan joven, digamos, porque lo separaron de la manada, que eso a lo mejor está un poco romantificado, no sé cómo decirlo, pero en esa época no había las mismas posibilidades de entender el fenómeno, ¿no es cierto?, de la desconfiguración del cerebro social, como sí se entiende hoy día, que hay harto estudios y evidencia, y se sabe más o menos bien qué cosas puede uno hacer para empezar a generar, ¿no es cierto?, experiencias que uno debería haber tenido en etapas más tempranas. Hablamos de lo que eran los periodos sensibles y el cambio, ¿no es cierto?, de visión entre periodos sensibles y periodos críticos. Eso lo dije en la clase 1, así como de pasadita, pero también vamos a profundizarlo en una cápsula teórica, pero para que nos quede claro, antes se creía que las personas pasábamos un periodo crítico y si no habíamos tenido ciertos logros esperables a esa edad, no podíamos cambiar después, porque habíamos pasado ese periodo crítico, porque justamente era crítico, porque si no tenía cierta opción estaba frito, digamos,
pero hoy día se conoce como periodos sensibles. Y la buena noticia es que como son periodos sensibles, son periodos especialmente significativos y útiles para recibir cierto tipo de estímulos, pero si se carece de ellos, se pueden abrir ventanas de oportunidad si se da sistemáticamente el tipo de estímulo que yo debería haber tenido a la edad que correspondía en edades posteriores, ¿no es cierto? Y no estímulos esperando que yo reaccione a un estímulo para los 15 años, por ejemplo, si yo no tuve estímulos adecuados a los 5. ¿Qué quiere decir esto? No sé si se entiende lo que estoy tratando de decir. Yo puedo ver un cuerpo de persona más o menos grande, ¿no es cierto? Un cuerpo que aparenta más desarrollo, porque físicamente ha tenido cierto desarrollo, pero la conectividad funcional puede no corresponder al cuerpo físico externo que uno objetiviza, ¿sí? ¿Se entiende eso? Entonces, si yo cometo el error de tratar de explicarle razonablemente a un cabro de 15 años cosas como las entendería mi hijo que tiene 14 o 16, voy a tener un conflicto ahí, porque resulta que ese organismo no recibió los mismos estímulos que tuvo sí mi hijo, que sí tiene un adecuado desarrollo del cerebro social, y por lo tanto el recurrir solamente a discurso y focalizarme en ese tipo de intervenciones y no generar un programa de estimulación que simule la estimulación temprana que debió haber dado el medio cuando era más chico, yo voy a tener problemas y voy a decir, no, este cabrón no tiene vuelta, o qué difícil hacer este programa de intervención. Yo le he explicado con todas sus letras, he tratado de decirle razonablemente por qué no debe hacer tal conducta. ¿Se entiende? Lo que hay que hacer es entrenar ese organismo para que adquiera las capacidades neurobiológicas que tendría que haber adquirido a los 5 años o a los 8 años, para que en este cuerpo de 15 se empiece a reestructurar una conectividad funcional inadecuada que se dio así por falta de los estímulos que estamos conversando, ¿sí? Y recurriendo de nuevo a los dos ejemplos que dio Marco, el de la isla, que lo encontré muy bueno, ¿no es cierto? Y de Tarzán, que es casi como lo mismo, digamos, tiene que ver con que nosotros observamos algo externamente, pero si no consideramos lo que está pasando acá adentro, vamos a cometer ciertos errores de intervención, vamos a desgastarnos mucho, porque incluso nos puede poner algo. Lo que tenemos que saber es qué canales hay que intervenir, porque ese organismo no recibió lo que tenía que recibir a la edad que corresponde, y yo tengo que recurrir a los canales que tendría que haber tenido cuando más chico, para que ahora más grande pueda adquirir esas competencias que no pudo desarrollar cuando era más chico. No sé si se entiende lo que estoy tratando de explicar. Entonces, la visión que hay que tener siempre, en cualquier proceso de intervención, o inclusive en un proceso en que yo estoy planificando cómo voy a entregar, ¿no es cierto?, un contenido, actividades a chiquillos que vienen de contextos prioritariamente vulnerables, por ejemplo, es qué cosa. Yo tengo que pensar en qué condiciones se desarrolló esa conectividad funcional del cerebro, y pensando en esas condiciones, generar acciones, ¿no es cierto?, destinadas a trabajar con esa conectividad y no con la apariencia física o la edad escrita que tiene ese chiquillo en un papel. No sé si me estoy explicando con lo que estoy diciendo. Interrumpen, colegas, cualquier cosa. Sí, dime. Dentro de el cerebro social, se podría decir entonces que dentro de esta adaptación social del cerebro, sí, se da como un proceso en el ser humano constante, que es de asimilación y acumulación, como que es el equilibrio, el desequilibrio, el equilibrio, ¿ya? Claro, pero y ahí se va, además de eso, como que construye ahí su aprendizaje y digamos, y sale en la relación con los demás. Claro, claro, tú lo explicas de esa manera, esa es la visión que se tenía antes desde el punto de vista de psicología cognitiva. Más allá de eso, que eso es real lo que tú estás diciendo, ¿no es cierto? Pero esta construcción de que algo se acomoda dentro, tenemos cambios físicos en el cerebro, pero tenemos también neuroplasticidad. Entonces, si algo no se equilibró bien, si algo no se asimiló a cierta edad, nosotros podemos cambiar después. El punto aquí es que son procesos reversibles y modificables, pero hay que ver, ¿no es cierto?, cómo debería haberse dado el proceso en la edad que correspondía cuando las intervenciones son posteriores. Ese es el punto. Porque una vez que se equilibra algo, se puede volver a cambiar. No es que así quedó y se estabilizó, ¿ya? Se metaestabiliza. Yo en la cápsula conectoma, que les recomiendo a los que puedan, cuando tengan un tiempito que la vean, porque ahí está ordenadito el concepto y varios temas de los que estamos tratando, que son la base de lo que estamos hablando ahora, es que en el fondo
¿no es cierto? Uno es neuroplástico durante toda la vida, pero hay procesos biológicos que se producen dentro de un margen de edad, ¿no es cierto?, que facilitan que las cosas que se adquirieron a una cierta edad se mantengan más o menos estables, ¿sí? Siempre el cerebro tiende a estabilizarse, pero nunca es totalmente estable. Eso es una buena noticia, porque podemos aprender a cualquier edad y podemos modificarnos a cualquier edad. La clave es qué nos da el medio para cambiar, no la biología, porque la biología se adapta al medio, ¿ya? Y eso es lo que Maturana y Varela llamaban el acoplamiento estructural con el medio. Yo vengo con potencialidades genéticas, pero ¿cuánto expreso de esos genes? La expresión genética se basa en la interacción con el medio. Entonces es una herramienta vital para nosotros, y tal como tú dices, se producen estos procesos donde yo tiendo como a estabilizarme, pero yo siempre es una tendencia a potencialidad de cambio, y eso es re bueno, es una muy buena noticia para el ámbito de educación, para el ámbito clínico o el ámbito social. Eso es el punto. Señora Entonces, Carmen. cambios físicos que se producen en el cerebro. ¿Qué cambios físicos? Vimos en la primera clase crecimiento y decrecimiento de espinitas dendríticas, cambios sinápticos, ¿no es cierto? Cambios en la relación entre los grupos neurales que se formaban estos nodos, ¿ya? Y además la relación entre los nodos, ¿no es cierto? Y la metaestabilización, cuando hago así, es porque desde dentro del cerebro, ¿no es cierto?, de la parte central del cerebro hacia arriba, hacia zonas corticales evolutivamente más recientes, se da lo que se llama la metaestabilización por distribución de la materia blanca, ¿ya? Entonces, ese es el punto de lo que estamos conversando. En el fondo es que nosotros pasan los años y nosotros podemos modificarnos cuando sea, siempre y cuando se nos den las oportunidades necesarias para eso. Entonces, dentro de, se me fue para atrás, dentro de estas preguntas de la práctica docente, que a mí me interesaba un poco problematizar, ¿no es cierto?, todo lo que ustedes han dicho, hay que ordenarlo, ¿no es cierto?, pensando que nosotros nos modificamos durante toda la vida, hay periodos donde nos modificamos más fácilmente, sobre todo cuando somos más chicos, pero no se nos cierra nunca esa ventana. ¿Por qué nos modificamos cuando somos más chicos más fácil? Porque esta cuestión todavía no está metaestabilizada. Porque cuando dicen las colegas educadoras, es como una esponjita, eso es real, porque tú absorbes muchas cosas. Pero el orden de esa esponjita se va dando con los años y vamos viendo que si ese orden me sirve para adaptarme, yo lo voy a ir manteniendo. Si mi manera de ser, ¿no es cierto?, es desadaptativa, entonces yo puedo tener modificaciones. Pero para eso tengo que tener apoyo del medio. Y el medio no puede esperar que ese apoyo lleve, ¿no es cierto?, una lógica de la edad, sino que la lógica del apoyo es que tuvo este chiquillo antes como experiencias de vida que hace que sea así. Siempre tenemos que tener en cuenta lo que se llama la trayectoria del desarrollo, que eso es un concepto crucial. Nadie tiene la edad que realmente tiene. Tus experiencias de vida te han dado opciones y oportunidades que hay otras personas que no la han tenido, y por lo tanto yo incluso, y ahí viene todo lo que es el lado oscuro de la empatía, cuando yo me pongo en los zapatos del otro, yo tengo que ponerme desde su organismo, no desde el mío, porque a muchos nos ha pasado, pero uno dice, ¿pero cómo? ¿Cómo es posible? ¿Pero cómo no entiende? O ya le he dicho, o ¿cómo esta criatura puede hacer esta cuestión? Y eso es porque mis experiencias de vida a lo mejor no han sido traumáticas, he tenido más oportunidades que ese chiquillo, mis papás me han querido, no sufrí, ¿no es cierto?, un maltrato severo, no pasé hambre, no viví en un barrio donde volaban las balas perdidas y yo tenía que andar saltando todo el día, no viví en un barrio donde yo tenía que hacerme más flight de lo que realmente yo puedo hacer, porque si no yo conozco casos, yo trabajé con jóvenes infractores de ley, y chiquillos que incluso cometieron delitos violentos, cuando tú los ves sano y bueno, es decir, ya en la consulta, dentro de un sistema, hay chiquillos que son súper tímidos, pero que se tenían que tirar a choro, porque si no, no podían sobrevivir en ese entorno. Y el condoro que se mandaron justamente era porque ellos no eran el pillo que generaba, ¿no es cierto?, la desestructuración o la conducta criminal. Lo voy a decir porque son conductas, asalto a mano armada, ataque digamos, a personas, botellazo, pelea. Justamente el que cometía eso era porque era más impulsivo, porque estaba más ansioso, porque no estaba confiado ni tenía una conducta psicopática o sociopática, como puede pasar en algunas mafias donde uno ve que hay ciertos individuos que por factor de personalidad, ¿no es cierto?, tienen ciertos roles, y los que son como, digamos, lo que se llama carne cañón, o no sé cómo decirlo, que en las mafias se usa,
ese chiquillo que busca aprobación, que es más tímido, que no tiene una conducta violenta por sí mismo, ese chiquillo es el que suele cometer cosas más violentas porque no se maneja tampoco. No es suficientemente pillo para esas cosas. Se los cuento porque yo tengo casos textuales de chicos que, por ejemplo, consumían alcohol para sentirse, ¿no es cierto?, más empoderados, porque el resto los presionaba, y cuando estaban sanos y buenos, sin el consumo de alcohol o de la droga, eran chiquillos que apenas hablaban y tenían problemas de personalidad y habían sufrido maltrato severo o negligencia, o ambas cosas. Ese es el punto. Entonces, ¿puede modificarse una persona así, por ejemplo? Sí. Esa es la buena noticia. No somos personas que configuramos el cerebro, pasamos cierta edad y estamos fritos. Y eso es bueno. ¿Hay alguna pregunta, colega? ¿Sí? Yo, Patricia. Dos cosas. Uno, entonces, en base a lo que usted está comentando y enseñando, la escuela no debiera ser un lugar de estigmatización. La escuela no debiera ser un lugar donde se diga, si este cabro es así, ¿ya? Porque bajo todo el concepto que hoy día, es posible de modificar. Quizás puede que no sea el rol de la escuela, pero por lo tanto, nosotros tenemos que hacernos cargo. Y Sí, como pues sí. institución, Ahora, obviamente como la debería haber institución de la ayuda, escuela, claro. Debería haber ayuda, porque también los profes no pueden hacer millones de cosas al mismo tiempo. Hay herramientas que vamos a ver, ¿no es cierto?, que les van a aliviar el peso a ustedes. Ese es el punto. Pero hay ciertas cosas de apoyo social que deberíamos tener. O sea, 45 chiquillos en aula no debería ser en el sistema. Eso es así. Una sola persona en aula o dos con 45 tampoco es tan efectivo. Eso lo muestra la evidencia. Cuando hay chiquillos que vienen de contextos vulnerables, hay que tener grupos incluso más reducidos, 15 personas en aula. Eso es lo que muestra la evidencia. Por ejemplo, en Alemania, los chicos que vienen de inmigrantes de Siria, por ejemplo, que llegan refugiados, los tienen 2 o 3 años en clases de niños de 5, con 2 tutores, y luego pasan a la de 20 o a la de 15, dependiendo de la edad, porque los más chicos, o en Finlandia ustedes ven que también los cursos son más pequeños, en Suecia, también. Entonces, claro, nadie tiene esta cantidad de 45 chiquillos que tenemos nosotros, tampoco un currículum totalmente estructurado. Está lo que se llaman los núcleos de aprendizaje integrador, por ejemplo, que ayudan a darle un sentido perceptual a las cosas. Yo lo hablé en la primera clase, algo de la corporización, que también vamos a hacer un módulo de eso, o sea, como de profundización para que también nos quede bien el concepto, pero en el fondo es eso, o sea, nosotros, yo creo que en muchos casos el colegio no estigmatiza a propósito. Uno a veces por proteger a los chiquillos está haciendo una situación de poner un patrón, ¿no es cierto?, de aceptar conductas que no debería aceptar, pero por otro lado tampoco sabemos cómo intervenirlas. Ese es un punto. O sea, la mayoría de las personas, en general, en educación uno se mete para estas cosas porque quiere hacer algo bueno, digamos. O sea, no es que uno tampoco que se peleen como en Finlandia la gente porque el sueldo es magnífico, Chile no tiene. O sea, aquí hay vocación o no estarían aquí ustedes, pues. Eso es así. Ahora, evidentemente esta estigmatización sí se da por falta de evidencia. Se da y se da en gente que tiene cargos importantes dentro de un... Yo he pasado por muchas partes y donde yo escucho la estigmatización, claro, entonces entonces al final el niño termina por convencerse de que es lo que le están diciendo. La niña. Eso, ahora, o sea, niño o niña, claro, el problema es ese, o sea, no puede estigmatizar porque el cerebro es súper neuroplástico. Y el problema es que acá en Chile la formación del profesorado y la gente que manda a nivel ministerial, por ejemplo, no tienen formación en ciencia. No es un sistema, el chileno, en que las políticas públicas se basen en evidencia científica. Se basan en tincas, pituto, conveniencia, muchos casos particulares. ¿Ya? Entonces es un gran problema y también es una carga para los profes y para todos los que trabajan en educación, porque en el fondo se nos dice que hagamos cosas que no van acorde a la evidencia, ese es el punto. Pero bueno, y claro, debe haber gente también, evidentemente usted la experiencia que tiene de estigmatización. Ahora, es un error porque eso significa que nosotros estamos reforzando una carencia de estímulo y le estamos pidiendo, perdón que lo diga así, pera al olmo, porque ese niño no es ese cuerpo que se ve por fuera. ¿Ya? Ese niño es una construcción que careció de estímulo adecuado. Y el estigmatizarlo y decir, este cabro es así porque viene de tal lado, sí, es así porque probablemente sí viene de tal lado, pero es neuroplástico. Y eso nos abre una ventana de cambio total.
porque nunca vamos a ser como llegamos a un proceso, digamos, incluso en la adultez, nunca vamos a ser una cosa terminada y fija, siempre podemos cambiar, y eso es una buena noticia, en el fondo, para todos nosotros, o para todos los que les interesa realmente provocar ese cambio en los chiquillos. ¿Qué ámbito creen ustedes entonces que, de acuerdo a lo conversado, qué ámbitos tienen relación con nuestra práctica docente en cuanto a cerebro social? Aquí vayamos avanzando. Yo quería poner pregunta de problematización. ¿Algún ámbito que ustedes reconozcan así como... Si no, lo podemos No se escuchó bien la pregunta. ¿Qué ámbito de práctica docente ustedes sienten que se relaciona directamente con lo que hemos conversado de cerebro social? Dentro de la práctica docente. Es la convivencia diaria con los niños, la conducta que ellos tienen dentro del aula, o otra conducta que pueden... Muchas veces, por ejemplo, ellos tienen una cierta conducta, lo que yo pienso. Tienen una conducta X en el aula o dentro del establecimiento y otra distinta en la casa. Entonces ahí se arma un conflicto porque el padre o la madre no cree lo que el profesor le cuenta. O la directora, entonces está mucho ahí que los padres en este caso se den cuenta que su niño no es un angelito, puede ser, o lo contrario, ¿cierto? Yo creo que ahí es la conducta básicamente lo que nosotros tiene relación, y eso se relaciona directamente con los aprendizajes, con la calidad del aprendizaje, si el niño va o no va dispuesto a aprender, si tiene un problema neurológico, de inquietud, de hiperactividad, de falta de concentración, no sé. O sea, todo eso tiene que ver con todo, y la socialización es sumamente importante, porque generalmente estos niños tienen problemas de socialización porque los dejan a un lado porque son inquietos, los dejan a un lado porque les cuesta aprender. Entonces ya los tratan de diferentes maneras y ahí ya hay toda el niño se arma una cierta imagen de sí mismo, pero también la sociedad se arma una imagen de sí mismo. Claro. Se pueden retroalimentar o se puede solucionar. Lo que dice acá la colega, o sea, no sé si alguien quiere decir algo más, pero en esencia, en honor al tiempo, los ámbitos que tienen relación con la práctica docente son la de la conducta, es decir, cómo se adaptan o no a las normas del colegio y normas en general. Segundo, ¿no es cierto?, la autorregulación emocional, que les va a permitir o no vincularse con lo otro durante su vida, incluso ser felices, tener un proyecto de vida. Y la tercera, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver directamente con los aprendizajes, porque el cerebro social es el filtro para que los contenidos ingresen o no de buena manera, para darle sentido, para darle motivación. Nosotros no enseñamos cosas a nivel conductual, no enseñamos cosas a nivel cognitivo nomás, nosotros enseñamos cosas a nivel organísmico. Si el organismo no le encuentra sentido a lo que estamos haciendo, no hay aprendizaje significativo. Lo dijimos en la primera clase, lo retomo ahora muy cortito, las dos condiciones para que haya aprendizaje significativo, ¿no es cierto?, o aprendizaje genuino, que se dice también, es que para que haya este cambio del conectoma y esta red se mantenga en el tiempo, es que durante el proceso, ¿no es cierto?, los aprendizajes tengan ¿no es cierto?, sean emocionalmente significativos, y segundo, que hay una congruencia perceptual, es decir, ¿no es cierto?, que yo no solamente hable o algo o muestre una imagen, sino que puedan realizar acciones y también darse cuenta metacognitivamente de lo que les pasa en su organismo cuando están observando algo, haciendo una demostración, realizando un proceso, ¿no es cierto?, de algún tipo de ejercicio o una guía que tienen que llenar, no solo focalizarse en lo que están haciendo, sino en el estado que están teniendo cuando lo hacen, porque esas señales de su organismo son lo que van a hacer que ese aprendizaje se mantenga en el tiempo. Uno ve, ¿no es cierto?, en clase que los chiquillos a veces están realizando algo, yo he visto casos así, y están haciendo una guía o algo, un cabro sentado al lado del otro, y, ¿no es cierto?, está viendo y la profesora nota los resultados al final, y el chiquillo pone cara de así como, ¡oh! ¡Oh! Y le dice al otro, ¡cacha! ¡Le chunté! ¡Oh, la chunté! Uno ve eso, y ellos se sienten felices. ¿Eso es bueno o es malo? Esa reacción, ¿qué cree usted? ¿Qué significa esa reacción? Es positivo. No, tú. ¿Me entiendes, no? Si yo creo que le achunté, no sé cómo lo hice. ¿Cómo carajo hice el proceso? Es cero metacognición. Porque el chiquillo no solamente tiene que decir, mira, hice esto, esto y esto, por eso me dio esto. O incluso lo hice diferente,
lo converso con el otro y me dio el mismo resultado. ¿Se entiende, no? No es solamente que el cabro se sienta bien. Si el chiquillo no ha realizado un proceso de entender lo que hizo y por qué lo hizo, no lo puede volver a hacer. Puede tener una mecanización de decir, cuando este término pasa para el otro lado, textualmente los chiquillos le cambio signo, o pasa dividiendo, ¿sí? Eso no lo escucha en la práctica. Eso implica que yo sepa hacer ese ejercicio, que sepa dónde se usa, que sepa aplicarlo en la vida real. No. Entonces, cuando uno observa esas reacciones, el cabro se siente feliz porque le achuntó, no porque sabe cómo lo hizo y lo puede replicar o adaptarlo a otras situaciones, es porque realmente no aprendizaje. Puede haber mecanización, un cambio sináptico pasajero, como dicen, ¿no es cierto? Mientras está la huasca se mantiene la cosa, o cuando dicen también con el paco al lado, también lo dicen los chiquillos, o las mamás incluso, tiene que estar con el paco al lado, porque si no, no hace la tarea. Ese tipo de cosas implican que realmente no hay un cambio. Hay una fuerza desde fuera, pero no hay una conceptualización de qué diablo estoy haciendo. Y que me doy cuenta cómo lo hago, y eso es un aprendizaje genuino, verdadero. Lo otro es mecanización. Ese es el punto. Entonces, cuando uno ve ese tipo de situaciones, es porque los chiquillos realmente no están teniendo aprendizaje significativo. Si yo no sé cómo hice algo y le achunté, entonces no aprendí. Eso lo vamos a retomar después, pero le insisto, y eso se media con el cerebro social. ¿Por qué? Porque el profe tiene que ser significativo, porque los microgestos que el profesor hace son una manera de indicarle dónde tiene que mirar, las posturas corporales, cómo hace una metáfora con las manos cuando está explicando algo. Si el profesor explica todo el rato tieso, o dice con las manos y con el cuerpo algo que no corresponde realmente al concepto, o el profe lo dice de una manera ordenada, pero lo dice pensando en lo que él entiende, no si los chiquillos lo están decodificando o no, nosotros vamos a tener problemas de aprendizaje significativo. Los chiquillos, vuelvo al ejemplo de ellos, dicen frases textuales como esta, el profe sabe, pero sabe para él. ¿Han escuchado eso? Cuando los cabros dicen sabe, pero sabe para él. ¿Por qué? Porque el profesor, el cabro se da cuenta que él domina el contenido. Es un gallo capo, pero sabe para él. ¿Por qué? Porque la manera en que se deconstruyó ese contenido, ¿no es cierto?, no es la adecuada para ese tipo de cerebro. Porque la configuración que tienen esos cabros no es la misma que yo tengo como profe, porque yo tuve oportunidades. Y por lo tanto, yo debo conocer más o menos las trayectorias de los chiquillos para adaptar el cómo enseñar. Porque si no, los chiquillos en materia pasada, materia olvidada, en muchos casos. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta o comentario, para que vayamos a la última consulta. Dígame nomás. Y entonces esto quiere decir que el rol del profesor juega un rol base e importantísimo en la construcción e interacción, digamos, de los aprendizajes de los niños, para que esto realmente sea significativo. Exacto. Si no hay una interacción real, emocional, que el niño la capte, del profesor-alumno, entonces pocamente se puede avanzar en los aprendizajes de ellos. Lo que implica, claro, lo que implica que el niño capta, el profesor viene a ser como el espejo, como el espejo donde el niño se refleja. Por eso le llaman neurona espejo a la cosa, vos. Justamente. En realidad no es un tipo de neurona, es un circuito. En realidad se llaman circuito en espejo, pero es tal como tú dices. Exactamente. Sí. Hay un señor, ¿no es cierto?, que es un didacta de las matemáticas ya mayor, Mason es el apellido, John Mason, y este señor, en un congreso hace unos años atrás, justamente él decía, hoy me doy cuenta por qué mis alumnos aprendían. Ahora, desde la evidencia neurocientífica, hoy a mis 83 años, que es un señor con vasta experiencia, me doy cuenta por qué aprendían. Resulta que él cuando explicaba, los chiquillos lo miraban a él. Él ponía ejercicios en el suelo, en papelógrafos, los iba resolviendo y los cabros se tiraban al suelo y lo miraban. Porque en el fondo, ¿qué miraban? ¿Cómo había recorrido el ejercicio? ¿Dónde se había quedado pegado? Si volvía hacia atrás en este problema que estaba resolviendo. Porque ese era el camino del razonamiento que el profe estaba teniendo. Lo captaban a él y el olor, ¿no es cierto?, que el profesor, y no es chiste, el cerebro social, una de las partes más importantes, el bulbo olfatorio, que queda al lado del hipocampo, ¿no es cierto?, y de la amígdala, por ejemplo, que es el centro del cerebro. Ese tipo de cosas, o sea, que yo como profesor y mi organismo
sea el protagonista de la clase, eso produce aprendizaje significativo, en el fondo. No lo que yo estoy diciendo solamente, o que también están ordenados los contenidos, es que la interacción que yo tengo a nivel del organismo con los chiquillos es la que realmente produce el aprendizaje, porque yo estoy sincronizando mi cerebro y los chiquillos se sincronizan entre ellos. Tenemos evidencia de eso, se llaman sincronías neurales. Nosotros le ponemos, y esto lo hacemos en investigación, electrodos en la cabeza a los chiquillos mientras el colega hace clases, y uno ahí se da cuenta que dependiendo de cuán buen gesticulador, cuántos gestos idóneos con lo que está explicando, la manera en que se acerca al chiquillo y interactúa con ellos, el hecho de que haga contacto con los chicos, qué tan convencido está de lo que está diciendo, y si el pobre está muy cansado, estas sincronías bajan y se vuelven más caóticas. ¿Se entiende? Por eso también el estado del profesor es crucial, por eso ustedes deben estar bien. Ese es otro punto. Y ahora con la pandemia, y ahí nos vamos a la pregunta 3, pero en el fondo es eso, o sea, los aprendizajes son producto de la mediación del profesor, no del currículum por sí mismo, ¿no es cierto? No de los contenidos por sí mismos, sino de la interacción que nosotros tenemos, porque somos seres sociales. Y los mensajes que damos no es lo que decimos solamente, sino cómo lo decimos y en el estado que lo decimos nosotros como profesores. Esa es la cuestión. Entonces tú puedes inventar estas cuestiones así de metodologías didácticas, que la ABP, pero en esencia, para que una metodología sea buena, tú tienes que ser un buen interactuador. Porque uno puede haber hecho una cosa de mirar una metodología nueva, que puede ser interesante, ¿no es cierto? Pero si tú, como mediador, ¿no es cierto?, no objetivizas o estás consciente de que tus gestos y lo que te está pasando a ti cuando estás haciendo la mediación es lo que está produciendo los cambios en los chiquillos. Ese es el punto. Entonces, eso Por es eso parte por eso que en educación justamente yo veo que en los términos, digamos así, hay muchos sofistas, pero pocos filósofos. ¿Ya? Claro. Ese es el problema. Sí. No hay suficiente filósofo, no hay suficiente gente que haga pensar, que haga reflexionar, que sea capaz de provocar ese aprendizaje en el otro, sino que hay gente que repite, repite y repite, construye un aprendizaje totalmente mecanicista, ¿ya? Claro, o sea, pero no hay una aprendizaje ya. reflexión, no hay una Claro. construcción, ¿ya? Del Exacto. aprendizaje. Claro. Hay una frase, yo siempre le digo a las chiquillas de pregrado, cuando me ha tocado hacerles clase acá en Chile, acá en la Universidad de Chile, siempre digo, la pedagogía es el arte de la deconstrucción. Porque si yo sé para mí, ¿se entiende? Cuando el profe es bueno, pero sabe para él. Tú tienes que deconstruir cómo llegaste a ese estado. Si tú sabes algo, tienes que pensar cómo llegaste a saberlo. ¿Qué te pasaba cuando eras más chico? O observar posturas corporales. Un cabro cuando no entiende algo, qué gestos hace y que muestran que no está cachando. Y le insisto, cosas como, algo raro huele aquí. Uno pasa por el lado del cabro y lo notas raro. Esa intuición corporal no es intuición, son señales que no vienen de aquí, de lo verbal, sino que son señales organísmicas. Y eso es un barómetro que uno usa en el aula, una brújula, para saber cuando los chiquillos están captando eso. Y eso es parte de mi metacognición de mis prácticas de aula. Ese es el punto. Y para eso también el sistema debería dejarme que tuviera tiempos diferentes en aula, una poda de currículum que tiene demasiado contenido desperdigado y no núcleos de aprendizaje, digamos, dimensionalmente congruentes, que eso es lo que aconseja la evidencia ahora, y la cantidad de chiquillos, que es otro problema también. Así que si se produjeran esos cambios y además una formación en darme cuenta de mi propio estado organísmico y las señales que le estoy dando a los cabros, evidentemente los procesos pedagógicos se desgastarían menos, ¿no es cierto? Y además de eso serían más productivos. Ahora, tercera pregunta, ¿qué le ha pasado al cerebro durante la pandemia, colegas? ¿Qué creen ustedes a este cerebro social? ¿Qué le habrá pasado? ¿No? Avancemos un poco. Ya nos estamos construyendo unos Wilson Gloria, Carmen Gloria. Eso, muy bien. Excelente respuesta. Excelente respuesta. Poda perceptual. Poda perceptual. Y eso es un grave problema, porque estos elementos que estamos diciendo de la interacción física directa, sobre todo en etapas tempranas, estamos hablando de chiquillos de 10 años para abajo, necesitan el contacto directo para generar por lo menos bases de ciertas
Si un chiquillo en contacto directo comprendió un concepto, ahora en la casa puede hacer una guía de recordando aprendizajes previos y tratando de aplicar alguna cosa ahora, ¿se entiende? Pero no está desde cero aprendiendo una interacción online, porque hay problemas de construcción del cerebro social. Si yo no tengo un cerebro social bien construido, metaestabilizado, y eso se da después de los 15 años, voy a necesitar el contacto directo. Ahora, un lolo de 12, 13, 14, 15, ya por lo menos igual tiene mayor dominio del lenguaje, depende del contexto que venga, vuelvo a decir, y además de eso tiene ya distribuciones de materia blanca que hacen que lo que le pasa a su organismo, él reflexione un poquito más y no siga el flujo de las emociones nomás sin modularlas. Eso en un estado de cierta estimulación previa que haya tenido, porque hablábamos de los casos estos emblemáticos, ¿no es cierto?, como dicen acá, de niños lobo y todas esas cuestiones, ahí el estímulo fue totalmente diferente al que tuvo la especie humana o carencia muy notoria. Ahora, acá dice, la estimulación social insuficiente, ¿no es cierto?, afecta el razonamiento, la memoria, las homeostasis hormonales, ¿no es cierto?, la distribución de la materia blanca y la cantidad de materia gris que uno tiene en el cerebro, la conectividad funcional, ¿no es cierto?, y también, ¿no es cierto?, cuando carecemos de estímulos directos tenemos problemas en cuanto a resiliencia física y mental y podemos adquirir problemas emocionales o mentales, como se dice, ¿no es cierto? Justamente la chiquilla esa, Sarah J. Blackmore, es una persona que es directora de un centro de investigación del Teacher College de la Universidad de Londres, y ellos, ¿no es cierto?, tienen un récord de un estudio longitudinal de meter 12 años a resonancia magnética en lolos chiquititos hasta que se desarrollaron, y es el estudio más completo, ahora lo han hecho varias veces otra gente, pero uno de los primeros, digamos, y más largo, de ver cómo se desarrolla el cerebro social y cómo las carencias del cerebro social impactan directamente el aprendizaje. Ese es el punto. Y ahora, en esta condición de cerebro social, donde dice la colega que estamos haciendo nuestro Wilson propio, que muchos chiquillos dejan apagar las cámaras, ¿no es cierto?, y también el ruido en la casa y apagan ¿no es cierto?, micrófono, uno siente que está hablándole a una pared. Eso de ver la carita del lolo, de ver los microgestos, de hacer contacto visual, de sentir el olor del contacto físico, a nosotros también nos afecta como docentes, nos afecta. Tenemos que es desgastador, provoca estrés físico, tener que imaginar qué diablos le está pasando al chiquillo ya detrás de la pantalla y que no lo tenemos aquí en contacto directo. Eso es un punto de estrés continuo para el profesor. Y segundo, es una carencia o poda perceptual, tanto para el mediador, o sea, para nosotros, como para los lolos. Entonces, esta cosa de que hay un virus que está impidiendo que tengamos las mismas interacciones que teníamos antes, está provocando secuelas sobre el cerebro social. Y es imposible que no haya algún tipo de secuela. Ahora, ¿cuándo van a ser las secuelas peores? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuándo van a ser secuelas peores de este cerrar la tierra, ¿no es cierto?, cerrado hasta nuevo aviso al contacto directo? ¿Cuándo van a ser peor las secuelas, ¿no es cierto?, de esta lejanía a la fuerza que hemos tenido? Cuando vuelvan a clase. ¿Ya? ¿Pero en qué contexto? ¿Todos van a llegar con las mismas secuelas? ¿Cuándo es peor? En la vulnerabilidad. No todos van a llegar con las mismas secuelas, pero yo creo que todos van a llegar con diferentes tipos de secuelas. ¿Van a llegar secuelados? Sí. ¿El grado va a ser el mismo y en los mismos ámbitos? No. ¿Entiendes? No todos de la misma manera. Exacto. Por eso vamos a establecer perfiles para saber qué tenemos que hacer en este tipo de casos, en este otro tipo de casos y en este otro tipo de casos, ¿sí? Y eso es lo que vamos a empezar a ver con los cribados que hablábamos la semana pasada, que son como estos listados sintomatológicos que se relacionan entre ellos y nos arrojan perfiles, los cuales sabemos más o menos cuáles son los énfasis según el perfil de lo que hay que hacer, y también hay una intervención transversal que hay que hacer, sobre todo en el ámbito físico, ¿eh? Ojo con eso. Entonces, una de las cosas que sabemos es que hay una asociación entre esta, ¿cómo decir?, soledad, ¿no es cierto?, esta soledad que no esperamos, ¿no es cierto?, y lo que tiene que ver con procesos inflamatorios, plega. El organismo se inflama, retiene líquido, se acumulan cosas en el cerebro cuando uno está solo, porque el carecer, esta poda perceptual, provoca estrés. ¿Se entiende? Aunque no me estén pasando cosas terribles en mi casa, voy a llegar secuelado porque mi organismo está teniendo un proceso generalizado, ¿no es cierto?, de
inflamación, procesos inflamatorios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o lo estoy, ya? Es una inflamación general del organismo, ¿ya? Entonces el cerebro está acumulando cosas que no debería y los niveles de estrés son más altos porque el organismo al estar inflamado siente un esfuerzo especial en hacer todo lo que tenía que hacer antes cotidianamente, nos cuesta más, estamos más cansados, ¿ya? ¿Por qué? Porque el organismo se desgasta cuando carece señales a su alrededor. Ese es el punto. No sé si se entiende. Esto es un metaanálisis. Los metaanálisis, colegas, por si a alguno después le interesa leer algunos metaanálisis, yo les voy a subir. Los metaanálisis son muy buenos y son un tipo de estudio muy reciente que en el fondo es que tú haces un análisis de todos los estudios que se han hecho en un área, en la historia de esa área, y sacas las conclusiones en que todos los estudios han coincidido en qué, porque eso es de lo que estamos más seguros. ¿Se entiende? O sea, aquellas cosas que a todos los estudios le han salido, y otras diferentes pequeñitas en algunas cosas, pero aquellas en que han coincidido todos los estudios es lo que tiene la variable más peso, ¿ya? Por eso son muy buenos los metaanálisis. Y una de las variables de más peso es la poda perceptual y fisiológicamente el proceso de inflamación que produce niveles de estrés al organismo, aunque no haya una causa de que yo me he peleado con alguien, o me quedé sin pega, o me pasó algo terrible durante la pandemia. ¿Se entiende? Entonces, lo que la colega, la profe Vilma, ¿no es cierto?, la directora decía, ¿a todos? Sí. Ahora, no todos por igual. ¿De qué va a depender cuánto nos influye esto y qué otras cosas se suman a esto? La condición de entrada a la pandemia. Es decir, los que han entrado desde problemas previos, los que han tenido trayectorias del desarrollo con contextos de vulnerabilidad. Ese es el punto, ¿ya? Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, por eso hay que hacer intervenciones transversales y hay que hacer intervenciones específicas de acuerdo al perfil que las personas vayan teniendo, ¿ya? Entonces, hoy día sabemos que estos procesos, ¿no es cierto?, llevan a algunas personas más que a otros a tener cuadros de depresión y de ansiedad. Cuando los adultos los tienen en la casa, los chiquillos empiezan a tenerlos sin darse cuenta que lo están teniendo. Muchas de ustedes a lo mejor se han dado cuenta, porque ustedes tienen, ¿no es cierto?, tienen lolos más pequeños, ¿no es cierto?, que los chiquillos que en general interactuaban con ustedes de una manera en el aula perceptual, perdón, directa, ahora están teniendo cambios de conducta sutiles y otros bien notorias. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de eso, pero la mayoría de los colegas en Chile, de los que yo he hablado, me han contado unos casos incluso terribles que colegas lloran pensando en las condiciones en que está un chiquillo porque hay drama en la casa y se han incrementado, porque una persona que era jodido, digo, que tenía un carácter especial, ahora está cometiendo algunos actos de maltrato, porque con un alto estrés, ¿no es cierto? Y porque tiene procesos inflamatorios que no lo dejan con claridad. Ese tipo de cuestiones las estamos viendo por todos lados. Y eso está influyendo en la desconfiguración del cerebro social, ¿no es cierto? Y además interrumpiendo la posibilidad de tener buenos aprendizajes. Ya llevamos 3 cosas que inciden directamente sobre logros académicos. El hecho de que yo esté estresado y que tenga esta inflamación general de mi organismo afecta mi cognición. El hecho de que en mi casa hayan situaciones de otros que además me están retroalimentando estos niveles de estrés y me lo incrementan, y la poda perceptual. De no tener ni a mis compañeros ni a mi profesor aquí físicamente y que yo carezca de señales que el cerebro social necesita para aprender. Eso es lo que está pasando en este momento en cuanto a cerebro social en los niños más chicos, y en los lolos más grandes además están teniendo otros desequilibrios que igual vamos a subir el video de la próxima clase, que es con la gente de enseñanza media, pero acá nos estamos focalizando más en lo que le pasa a los niños chicos y el efecto de lo que le pasa a la familia sobre los niños. El aislamiento provoca hambre de contacto personal, ¿ya? Le llaman el hambre de piel, le dicen, una cosa así, los gringos. ¿Eso qué está generando? Está generando que la gente cambie sus patrones de alimentación también. Se ponen más ansiosos, están recurriendo a comer cositas que les generen algún incremento de dopamina, ¿ya? Dentro de eso, la dopamina, sabemos que el incremento de la dopamina, ¿no es cierto?, no es bueno. Porque la euforia pasa rápido y cuando el cuerpo empieza a necesitar no alegría, no paz, no tranquilidad, sino euforia, ese es un precursor a adicciones. Y eso se llama, ¿no es cierto?, el desequilibrio dopaminérgico. Ese es el punto. No sé si se entiende lo que estoy tratando de explicar. Nosotros necesitamos estar... Ganó Chile. Bravo, bravo, partido de fútbol. Pero yo no estoy arriba de la pelota, como dicen los lolos, todo el rato.
¿ya? De hecho, los estudios muestran que el tener paz es más importante que pasar en experiencias. Y yo, ¿no es cierto?, me subí una montaña o una moto y pasé, ¡guau!, y salté, ¿no es cierto?, estas experiencias que los adolescentes, por ejemplo, tienen un desequilibrio normal porque están teniendo cambios físicos abruptos, no los niños en este caso, pero sí los chiquillos adolescentes tienen un cierto nivel de equilibrio dopaminérgico. Cuando se pierde ese equilibrio, es decir, modular ratitos, ¿no es cierto?, más altos de felicidad versus tranquilidad, rutina, paz. Y eso es lo que necesita un organismo para estar bien físicamente y para relacionarse bien con los otros. Si yo tengo, ¿no es cierto?, este consumo de mucho azúcar o calorías que en un momento me producen una activación y que mi organismo sufre eso de golpe y se empieza a ser adicto a eso, empieza a producir un desequilibrio, ¿no es cierto?, entre, a nivel neurobiológico, entre, ¿no es cierto?, dopamina, serotonina, que la necesitamos para concentrarnos, mantener la memoria de trabajo, y el organismo necesita dopamina, 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 es decir, experiencias límite o consumo de este tipo de sustancias, ¿no es cierto?, adictivas, para mantenerse más o menos estable. Ustedes ubican ese término, los lolos lo usan la pálida, ¿ya? El craving que le dicen los gringos. Eso es lo que se está generando de base de este carecer de estos estímulos sociales, lleva a que los organismos, ¿no es cierto?, se pongan más nerviosos y uno empieza a recurrir a ciertas cosas si es que no está consciente de lo que le está pasando. Y en etapas sensibles del desarrollo, como los chicos, nosotros, y los papás sobre todo, si no son capaces de poner una rutina adecuada, si no nos hacen caso de lo que le hemos dicho de la alimentación y todo eso, evidentemente nos están generando un chico con un desequilibrio dopaminérgico que va a llegar a clase, no se va a poder concentrar, va a tener tiempo de concentración muy pequeño, vamos a tener casi que subirnos a la mesa, hacerle un show para que mantenga un poquito la atención, se le van a olvidar rápidamente las cosas, se va a poner más agresivo, va a tener menos tolerancia a frustración. Eso es lo que se está generando en este momento. ¿Cuán desequilibrado va a llegar ese chiquillo? Vuelvo a repetir, va a depender de las condiciones de entrada y de lo que ha pasado durante la pandemia en cuanto a relaciones familiares. Sí, no sé si por aquí vamos bien o voy muy rápido o se emboló alguien, ¿sí? Pero este es el punto de lo que estamos hablando. En este momento los chiquillos se carecen de rutina, hay cosas que están pasando en la casa que a lo mejor no son tan graves, todos tenemos procesos inflamatorios generales, ¿no es cierto?, en nuestro organismo, y muchos chiquillos que tienen a alguien con una personalidad, ¿no es cierto?, exacerbada en este momento, que se ha exacerbado aún más por la pandemia, ¿no es cierto? Hay gente que está teniendo consumo problemático de sustancias, que no lo tenían previo a la pandemia, que iban el fin de semana, se tomaban un trago con los amigos, pero no llegaban en malas condiciones a la casa. Una persona que tenía como mal genio, pero ahora ya está dando muestras de agresión en la casa. Esas cosas se han ido exacerbando durante la pandemia. Además de la inestabilidad económica que muchos papás están teniendo en este momento y las condiciones generales que se están dando en el país también, que eso es real. Lo hablábamos la semana pasada, secuelas de 2 años. Sí, dime nomás. Por eso yo me siento feliz ahora con lo que está diciendo. Porque justamente yo, una de las cosas que me encanta y me gusta ir al colegio, porque mi cerebro como que se expande, se abre a otra, ya no al cuartucho donde estoy viviendo, interactúo con las plantas, regándolas, interactúo, ¿no es cierto?, que haciendo el aseo, llega mi colega o llega la directora, qué sé yo, y a lo mejor dicen algunos, este es más fanático por ir a la escuela. No, si no es eso, en el fondo estoy protegiendo mi cerebro, eso es lo que estoy haciendo. Exacto. Necesito estar en interacción con, ¿ya? Exacto, exacto. Entonces, no, al final yo me siento feliz porque yo, para mí la pandemia, y a pesar de que ya soy una persona de alto riesgo por mi edad, pero no sé, es verdad. Entonces, a mis 60 años, igual, pero estoy protegiendo mi cerebro, yo necesito interactuar, aunque sea con el aire, con las plantas, haciendo esto, cambiar el ambiente, hacer todo lo demás. O sea, es una manera de protegerse. Y no solamente, no solamente que sea como una tontera de ir al colegio, que como tanto entusiasmo, no, en el fondo me estoy protegiendo, ¿ya? Claro. No, si eso es real, mira. Lo que ha dicho. Exacto. Ahora, mi hermana, te cuento el caso así como bien cercano que yo he observado acá. Mi hermana es trabajadora social y tiene casos complejos de gente que tiene unos medios cagüines, incluso gente que se tiran asturos con los profesionales y vamos a dar, ¿me entiendes? Pero cuando le toca no ir a terreno y se queda en la casa haciendo teletrabajo, se desespera.
porque es algo que el existir en contacto con otras personas nos hace bien, incluso si no son los ambientes más adecuados posibles. O sea, el carecer es peor que un nivel de estrés un poco alto alrededor, ¿no es cierto? El carecer de estímulo genera más estrés por este fisiológico de inflamación general. Eso es lo que sabemos. Y además depende de factores de personalidad, porque hay gente que ahora, durante la pandemia, no están más ansiosos y estresados, sino que directamente se ponen a la depresión. Por lo mismo, pero son diferencias genéticas. ¿Para dónde va la cosa, no es cierto? Pero todo el mundo está afectado, como decía la directora, todos estamos afectados, pero la manera en que nos afecta es diferente por las condiciones de entrada y por lo que ha pasado durante la pandemia. Ya, ese es el punto. Ahora, todo lo que tiene que ver con dentro de lo que vamos a hacer para compensar esta situación, incluye aspectos físicos, rutinas físicas que hay que hacer, ¿no es cierto? Y no sé si decir imponer o pedirle a los papás, ¿no es cierto?, que hagan ciertas cosas de mantenimiento de rutina. Lo que teníamos que mediar con las luces, ¿se acuerdan lo que hablábamos? Todo eso que nos desconfiguraba, todo eso es parte de la intervención que hay que hacer ahora. Pero sobre todo en el caso del cerebro social es tener estrategias que tienen que ver con talleres en los cuales los chiquillos van a aprender a darse cuenta de señales que ellos tienen antes de manifestar agresividad, antes de desconfigurar una conducta y agredir a otro. Si uno no interviene esa parte, vamos a tener todo el próximo año problemas. Y además lo que tiene que ver con algunas herramientas de cómo abordar esto nosotros desde nuestro aspecto físico, desde cómo respiramos, que nos demos cuenta de tensiones musculares que estamos experimentando cuando estamos interactuando con alguien, porque eso se puede controlar y modular nosotros como adultos. Y si nos modulamos nosotros, la señal del cuerpo ayuda a que los cabros se modulen ellos. Ese es el punto, eso es entrenable. ¿Ya? Entonces, esas cosas son cosas de intervención que vamos a empezar a ver que tenemos que hacer para el próximo año. ¿Ya? Hay cosas que las podemos empezar a hacer nosotros ahora, que son entrenamientos que les van a hacer bien a ustedes, pero que además los pueden usar como una herramienta para bajarle la revolución a los chiquillos o compensarlos emocionalmente, y otras cosas que van a tener que hacer directamente el próximo año. Aquí la transversalidad es ejercicio físico específico, ciertas pausas, cambios en la duración de las horas de clase, y todo lo que tiene que ver con el autocuidado previo que deberían empezar a hacer ahora para que lleguen en condiciones ustedes el próximo año, o vamos a estar todos pegándonos la desregulación unos con otros. Ese es el punto. Por eso, Carmen, cuando nosotros hicimos el plan de retorno seguro, que yo creo que ni siquiera lo han leído, se cambia totalmente la estructura de la clase que tenemos, o sea, porque esa vez también lo conversamos. O sea, las clases son más cortas, los recreos son más largos, dentro de los recreos son recreos, ¿cómo se dice?, guiados, sí, para lograr esta contención. Todo eso está en el plan de retorno seguro que hizo el colegio. A lo mejor hay cosas que hay que agregar, pero eso se hizo pensando en los alumnos y cómo van a llegar de desregulados. Claro, no, si me acuerdo cuando lo contamos hace un tiempo atrás nosotras. Claro, cuando tuvimos que entregarlo. Ahora, eso es lo importante, y lo importante también que sepan los colegas que nosotros ya estamos haciendo el calendario de reuniones para que tú entres a las clases, o sea, a las reuniones con los apoderados que van a ir por grupo, para que los apoderados entiendan de una vez lo importante que es lo que le hemos dicho, que está en la página web, que las normas, que las rutinas, pero que no la están cumpliendo. Y yo veo muy de cerca, por ejemplo, niños desregulados de 12 años, tengo una sobrina que me llamó la abuela llorando, que está en el colegio, que la niña está totalmente adicta al juego, al celular, a jugar, no come, no se baña, no duerme, solamente quiere jugar. Eso es desequilibrio dopaminérgico. Ella tiene un desequilibrio dopaminérgico muy grande en este momento. Adicción. Claro, y los papás no se atreven a decir, porque eso significa que ellos van a tener que asumir que no tienen la suficiente ascendencia sobre su hija, porque está haciendo todas estas cosas. ¿Me entiendes? O sea, no tienen control. Entonces la abuela llama desesperada y dice, ay, que hagan algo, ¿entienden? ¿No? Entonces, esos son los, y no solamente está ella, hay muchos niños que están así, y grandes, y niños de 12, 10, están en eso. Yo tengo niños en mi curso que juegan todo el día, y la mamá no quiere entender, y uno la enfrenta y le dice, y no quiere entender. O sea, esto es lo que está pasando.
nosotros antes de esta pandemia estábamos, yo sé que muchos colegas de lo que son no entendían mucho esta cuestión porque no habían tenido antes otra versión de este curso, pero nosotros tratamos de hacer los recreos entretenidos y le quitamos celular a los niños. Yo pasaba mucha rabia, el equipo gestión también, y muchos colegas que andaban detrás de los niños por los celulares porque no querían. Y después tenemos que rendirnos esto de los celulares. A mí ha sido terrible, pero es lo que hay. Pero eso hay que tratar de regularlo. Y eso es lo que tienen que entender los papás, que hay que tratar de regularlo. Y la importancia... O sea, la idea es hablar con ellos también, tú. No claro, sé, la importancia que tiene que los niños muestren la cámara y la importancia que tiene que el profesor muestre la cámara, porque aunque tú no lo creas, hay profesores que no muestran la cámara. Ya, o sea, bueno, ahí no. Claro, o sea, yo no estoy diciendo que acaba ya, solamente esto lo estoy hablando en general. Hay profesores que no muestran la cámara a los alumnos. Bueno, entonces, ¿entienden, ¿no? Entonces, eso... Sí. Hay momentos de la clase donde tú no deberías no mostrar la cámara. O sea que si no la muestras, hay un problema. Cuando yo estoy formulando una explicación, es preferible que me vean a mí, no el mono que tengo puesto ahí. O la letra. Debe ser así. Cuando yo estoy practicando algunas cosas que dejo un ejercicio puesto, o les muestro algo como ejemplificación de algo que yo ya formulé como explicación, ahí yo puedo... Ahí puedo apagar la cámara. Exacto. Sí. Exacto, eso es así. ¿Ya? Tienen que verme. Si los chiquillos no me ven, si no ven mis gestos, si yo estoy frente a una pizarra haciendo algo, los tengo que mirar y luego ir completando la pizarra, no llenar la pizarra y que me vean la espalda, porque ese tipo de cosas son cerebro social, señales de cerebro social, y eso es lo que genera los aprendizajes. Ahora, no es que uno los chicotee que estén todo el rato con la cámara puesta si los cabros están haciendo ejercicios, por ejemplo, o estoy mostrando un video, eso no, pero la formulación de la explicación es del cuerpo, no solo lo que yo estoy diciendo o una imagen que se está viendo. Tienen que verme a mí. Ese es el punto. Ya que no puedo interactuar directamente. Eso sí la evidencia lo dice, digamos, a propósito de lo que está diciendo la señora Vilma. ¿Sí? Esa es la cosa. ¿Algún otro comentario? Carmen, con respecto a esto de los juegos tan adictivos, también lo veo en adultos. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace ahí? O sea, el adulto no puede controlarlo como el niño. Sí, los adultos. Yo también he sabido de adultos y igual me ha llamado mucho la atención. Sí. Problemas matrimoniales por eso. Sí, bueno. Todas las cosas que se usan como refugio significa que algo no es lo adecuado. O sea, cuando se incrementa algo en mi vida, ¿no es cierto? Y empiezan a quedar las otras cosas rezagadas, hay un problema. ¿Ya? Ahora, se supone, lo voy a decir así, que los adultos podemos controlarnos más que los niños. Pero ¿por qué dije se supone? Porque va a depender del desarrollo que han tenido esos adultos. Insisto, tú puedes tener un adulto que tiene un cierto trabajo, que tú no lo ves, ¿no es cierto?, que anda con droga en la calle, etcétera, ¿no es cierto?, pero está teniendo una adicción con la cuestión de los juegos porque está canalizando algo no resuelto de su vida a través de... Incluso esa persona puede haber empezado de una manera para matar el estrés temporal un ratito. El problema de la adicción es que cuando uno incluso comprende el problema y lo trata de solucionar, el que provocó ese inicio de la adicción, igual cuesta salir porque tú tienes un enganche fisiológico. Yo puedo entender que tengo sobrepeso, yo puedo entender que tengo problemas cardíacos, pero fumo igual. ¿Se entiende? Yo no soy idiota, yo entiendo lo que me dijo el doctor, pero esto es superior a mí. Yo veo el pastel en el refrigerador y yo sé que no me lo tengo que comer, pero me lo como igual. Eso es adicción. Entonces, no basta con que una persona entienda las causas de las cosas. Lo que tiene que hacer es entrenarse para buscar algo que le haga que vaya disminuyendo, ¿no es cierto?, esa interacción o ese enganche que está teniendo con lo que sea, cigarro, juego o lo que sea que esté teniendo. Y eso no es algo que se entiende aquí, es algo que se entrena en el organismo. Yo empiezo a tener conductas que me produzcan al principio una euforia similar a la de la adicción, voy disminuyendo las conductas que sí puedo controlar y voy metiendo otras cosas que van compensando los niveles de estrés
por otras vías que no sea la adicción. No sé si se entiende. Eso es lo que uno suele hacer. Se llaman estados incompatibles. Yo pongo algo que no puede coexistir esa adicción, pero que me genera al inicio algo similar. Por ejemplo, ejercicio físico. Me va a subir las endorfinas. Me va a mantener más alegre que el bajón que viene cuando yo dejo una droga o cuando yo dejo una adicción. Eso es una situación. Y eso además acompañado de ejercicio que me ayuda a controlar la respiración, a vivenciar mi organismo de una manera distinta, que vamos a tener tutorial de eso, porque eso nos hace bien a todos, ¿ya? Eso es una manera de... Ahora, con los chicos uno lo trabaja, pero el que es protagonista del proceso es uno como guía, porque ellos todavía no cachan esto cuando son chicos. Eso se llama espejear. Yo hago que ellos se den cuenta de lo que les está pasando. ¿Se entiende? Pero lo que les está pasando a nivel físico, que noten señales que pasan desapercibidos para ellos. Eso lo vamos a ver en el entrenamiento que hay que hacer con los chiquillos. Escuché que alguien habló, sorry. Señora Carmen, yo. Sí, dígame nomás. Con respecto a los apoderados, ¿Ya? nosotros, o sea, se tiende a suponer que, claro, es un adulto, pero en el fondo puede ser un adulto con un cuerpo grande, pero que es un niño, que no ha progresado por diversas razones de su vida. Sí. Por lo tanto, yo por lo menos pienso que uno tiene que también ayudar, dentro de las herramientas que uno tiene, ayudar a que esa persona vaya comprendiendo el proceso, comprendiendo, no aprendiendo. Porque puede que lo sepa, como usted dice, pero no, si no lo comprende, si no lo aprende, a mí me enseñaron mucho ese concepto, cuando estudié pedagogía se me quedó mucho, aprende, lo hago mío, lo hago propio. No es que lo aprendo, Lo agarro y lo agarro y lo hago, lo internalizo. Entonces, eso es súper importante en la relación con los apoderados, porque desde mi punto de vista, ya, yo profesor, yo no puedo entender que por qué esta persona es así. Pero si yo me pongo, como usted decía hace un rato, en los zapatos, yo doy vuelta invierto la posición y soy empática, soy capaz de llevar una conversación, llevar a esa persona a donde yo necesito que ella esté. Me ha pasado mucho durante todo este tiempo, conversaciones larguísimas con apoderados, a la hora que sean, porque yo ahí me he puesto, no tengo horario hasta que lo puse domingo porque tenía que descansar un día un rato. Pero a lo que yo voy es que no podemos partir de una premisa de que porque es adulto, que porque tiene hijos, o suponer. O sea, yo también puedo suponer que los niños leen, pero yo no puedo partir no puedo decir tú no leíste, porque yo no lo estoy viendo. No puedo suponer que un niño o una persona no ha leído algo si yo no lo estoy viendo. Si yo no le hago preguntas directas, ¿cierto? Para saber si en realidad leyó lo que yo. Y eso también es estigmatización. También yo estoy pensando parte de una base de lo que yo creo. Sí. Y lo hago cierto. Esa realidad. Sí. Yo creo que también es algo que nosotros tenemos que ir cambiando como docentes. La escuela marca para toda la vida a los niños, para bien o para mal. Un profesor marca el resto de su vida. Exacto. Ahora, el punto de los apoderados es una cosa que de peso. O sea, también hay cuestiones que los papás las tienen que hacer. Sí. Y aquí el punto de inflexión es que yo, si lo discurseo, me va a tomar mal a lo mejor. Porque la gente ya te dice, ya, yo le entiendo lo que usted está diciendo. El problema aquí es, ¿qué hago? ¿Cómo cambio? Porque usted me dice, no, pero es que debería modificar eso. Ya, ¿cómo? Es que ahí están las herramientas. Los apoderados, pues. Esas son las herramientas. Ahí es donde uno, o sea, me van a disculpar, pero yo siempre trato de encontrar herramientas. Siempre trato. Y creo que ahí pasa por un tema de que uno se esté cultivando permanentemente dentro de no de las prácticas solamente profesionales, docentes, sino del desarrollo humano, del desarrollo, de todo lo que estamos viendo ahora. Porque esas son las herramientas. Nosotros vamos a dejar yo ya grabé durante la pandemia, incluso por eso ustedes me van a ver con ropa invierno en las cápsulas, pero que son válidas. Mi idea era, y varias gente, digamos, lo hemos conversado, mi idea era que durante este periodo los papás pudieran hacer ciertas cosas que vamos a ver en las cápsulas para que los chiquillos mantuvieran menos secuelado su organismo, ¿ya? Entonces hay algunas actividades con la tapa de una caja de zapatos y arena de gato, donde los niños, ¿no es cierto?,
tratan de hacer algunos ejercicios, ¿no es cierto?, que son de autorregulación emocional, que la pueden hacer con los papás y les sirve a los papás también, digamos, hay cosas de unas torres de piedritas que hay que hacer como una secuencia, ese tipo de cuestiones, no es para niños de 5 años nomás, o sea, un chiquillo de 8 años o a uno le sirve. Ustedes alguna vez habrán hecho ciertos ejercicios de que uno se concentre y como que se focaliza en eso y el mundo y los problemas desaparecen por un rato, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas ayudan al desarrollo de función ejecutiva, ayudan a que baje la impulsividad de los niños, empiezan a subir la serotonina, el hecho de concentrarme en algo que no necesito euforia a mi alrededor, sino que estar concentrado en algo y me voy fijando en los pasos que fui haciendo. Esas cuestiones, esas cápsulas las vamos a subir y ustedes ocúpenla como les sirva, digamos, pero esas son cuestiones concretas para que los apoderados, ojalá ahora, puedan empezar a hacerlas en las vacaciones, porque con eso los ayudaría muchísimo a ustedes para que los chiquillos no lleguen tan secuelados. Ese es el punto. Entonces, ojalá que ese tipo de cosas ustedes puedan socializarlo con ellos y usarlo, porque eso les va a servir a ustedes también para que este peso que tienen de llevarse todo el peso ustedes de esta situación, también lo compartan un poco con los papás. Porque además del discurso, ahí hay cosas específicas que pueden hacer y que no son ni difíciles. O sea, recoger piedrecita en la calle, tener, qué sé yo, lenteja o poroto, echar arena de gato u otra cuestión así en una caja y empezar a hacer ciertas figuras que tengo que recordar cómo iniciaba la figura, tomar cucharitas de plástico y hacer, ¿no es cierto?, esta cuestión de construcción de cosas. Eso, que lo vamos a ver con cápsulas, eso ayuda a que baje la presión arterial, a que el niño se concentre en algo, y si el apoderado tiene el tiempo, poco aunque sea, de interactuar con el niño, a él le va a hacer bien también. ¿Ya? Ese es el punto. Además de algunas cosas que tienen que ver con cápsulas para que ellos hagan ejercicio, ¿no es cierto?, de trabajo muscular los papás, y también lo que tiene que ver con baja la presión arterial, baja los procesos inflamatorios, mejora ¿no es cierto?, las rutinas de sueño. Eso mejora el ambiente, el olor del estrés de la casa que baja y que va a descompensar menos a los chicos. Si podemos hacer estas cosas en las vacaciones, si los instamos a que hagan algo, les va a hacer bien para ellos, y ustedes van a recibir chiquillos menos secuelados. Además de hacer ciertas cosas específicas el otro año, que eso vamos a tener que hacerlo porque es inevitable las secuelas, pero por lo menos, si es que no hacen caso los apoderados, minimizarlos un poco. Por eso esta visión de, yo le puedo decir a un apoderado que me colabore, pero le tengo que decir cómo. Y eso es lo que muchas veces uno no tiene esa herramienta, no tiene el tiempo, no tiene, ¿no es cierto?, estas cápsulas o apoyo de eso. Ustedes lo van a tener, y eso es parte del proceso que ojalá puedan empezar a socializar con los apoderados ahora, y como les decía la señora Vilma, la idea es que hagamos seminarios online con ellos, en que me pregunten todo lo que quieran, y contarles de una manera más didáctica, más fácil esto mismo, para que le hagan caso a ustedes. Ese es el punto, porque ellos tienen que entender que le están produciendo un daño a sus chiquillos. Cuando le pasas un celular a tu hijo, lo estás dañando. Si es chico, es fatal. Ese es el punto, ¿ya? Ese es el punto. Y para uno, con los años, digamos, el daño acumulativo que lleva deterioro neural, el sobreuso de estas cuestiones también es gravísimo. Eso está comprobado, no es una especulación, no es una hipótesis, se sabe que así es, ¿ya? Y eso, aunque se asuste a alguien, tienen que saberlo porque es real. Es como que me digan, no, si yo no sé si el cigarro está correlacionado con el cáncer. Son cosas que se saben hace muchos años, y la cosa de la luz y el efecto de la luz sobre los trastornos de sueño, y que los trastornos de sueño producen Alzheimer y otras patologías como demencia frontotemporal, lo sabemos. Está la evidencia de eso. Entonces los apoderados que se asusten un poco y que nos empiecen a colaborar, porque ellos se están dañando y están dañando a los chiquillos. Y la secuela es que a ustedes, los chiquillos, les va a llegar en condiciones que no son buenas para aprender, ni para relacionarse bien unos con otros. Ese es el punto, ¿sí? Entonces, bueno, lo que decíamos delante, el cerebro social, para avanzar un poquito. Nosotros tenemos el cerebro social que tenemos porque tenemos más cerebro que los monos, los perritos, los gatitos. Ese es el punto. ¿Cuál es la gracia de esto? Todo lo que nos pasa a nivel emocional es igual. Los animales son seres sintientes, incluso lo quieren poner en la ley, porque un animal no es lo mismo que un mueble. Un perro tiene un vínculo conmigo. Si yo se lo paso a mi vecina porque no puede vivir conmigo, ese animal se va a deprimir. Esas cosas las sabemos. Ahora, el perro tiene la carencia, o el gato, el animalito, no tiene la capacidad de mentalización y de regulación. Ese es el punto. ¿Se entiende? Entonces, nosotros sí tenemos esas capacidades, y eso es lo que hacemos para que el cerebro social sea adaptado socialmente.
sin eso, tú sientes cosas, tú vivencias emociones, como decía el colega, pero no las regulas, y las emociones en realidad son cosas que si no se regulan, causan grandes problemas para uno y para los demás. Entonces las emociones, ¿no es cierto?, no reguladas, y estos enganches dopaminérgicos, en vez de tener esta sensación de sentir contención emocional, apego seguro, baja de estrés, son los 12, digamos, predictores de desadaptación social más grave. Y están asociados ambos con baja en el rendimiento escolar. ¿Ya? Esa es una cosa que tenemos que saber. Entonces hoy día tenemos que el cerebro social que hemos desarrollado, porque vivimos en grupos, no podemos evitar usarlo, en todo momento nos estamos relacionando con los otros, pero cómo configuro yo mi cerebro social va a depender de la experiencia. Eso es modificable, también lo dijimos, hay que saber dónde intervenir y cuándo intervenir, y saber que el rango etario no es sinónimo de desarrollo emocional. Yo puedo ser muy subdesarrollado emocionalmente a los 40 años, porque tenía una vida, ¿no es cierto?, con algunos dramas de infancia y nunca los resolví, ¿no es cierto?, o porque tuve, ¿no es cierto?, muy mala suerte y tuve poca oportunidad en ciertas cuestiones y sigo sin tenerla. Entonces ese es un punto, digamos, real. El cerebro social nos ayuda a percibir a los otros, a entender a los otros y a entendernos coordinándonos con los otros, ¿ya? Esas tres dimensiones son importantes, porque yo al percibir al profesor adecuadamente, lo que él me dice con su organismo me ayuda a aprender, a generar aprendizaje significativo. Entender a los otros, lo que se llama la teoría de la mente. ¿Qué significa eso? Yo pienso acerca de lo que el otro está pensando y el otro piensa acerca de lo que yo pienso. Y además cada uno está pensando lo que el otro cree que yo estoy pensando. Eso se llama la teoría de la mente. Si yo no tengo la capacidad de formular adecuadas hipótesis en cuanto a qué está pensando el otro cuando tiene ciertas posturas corporales, cuando huele de una determinada manera, cuando pone una determinada cara, yo voy a tener problemas para entenderme con los otros, es decir, problemas adaptativos. La buena noticia es que estas cuestiones son entrenables, ¿ya? Entonces, ese es el punto. Cosas que son técnicas como el espejear, que vamos a ver eso específicamente, ¿no es cierto? Espejear a los chicos, que cuando les pasa algún tipo de emoción a los más pequeños, uno les puede poner en palabras lo que les está pasando, pero también mostrarles cómo se comportaron. Ojo, porque ahí no es imitar y burlarlos, que él note algo burlar conmigo, no, es mostrarle algún gesto o alguna postura corporal que él empiece a identificar como lo que va antes de que él se mande un condoro. Perdón que lo diga así, pero no sé si se entiende. Yo antes, como mi compañero, ¿no es cierto? Yo vivencio cosas. A mí me pasan cosas cuando me enojo antes que se note o que yo mismo note que me enojé y dejé la embarrada. ¿Sí? ¿Y este tipo de técnicas las podemos utilizar con los niños TEA? Sí, porque eso es justamente lo que a ellos les pasa. Pero de una manera diferente. Ellos tienen dificultades en eso. Exacto, de una manera diferente. Ya. ¿Sí? Porque la manera en que se estructura su conectoma es diferente. ¿Ya? Ellos sí, tienen... justamente eso es lo que más sufren ellos, porque nosotros sufrimos con ellos y ellos sufren con nosotros que no nos entienden. Exacto, porque el cerebro social de ellos, a ver, ellos tienen diferencias sensoriales de base. Eso es lo que la evidencia muestra, diferencias genéticas de base, que se pueden ir modulando con los años, porque la sensorialidad no es equivalente a la percepción. Eso lo dijimos, creo, en la clase pasada, pero lo podemos profundizar un poco y en la cápsula de conectoma también hablamos de eso. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Yo tengo estímulos a mi alrededor. Cuando soy chico, esos estímulos llegan de una manera más directa. A medida que pasan los años y la interacción con los otros me dice qué significan esos estímulos se modifican en cuanto a respuesta para mí. Y surge la percepción. ¿Sí? En el fondo es, por ejemplo, y es un ejemplo bien lamentable, un niño con maltrato no tiene los mismos umbrales de dolor que un niño que no sufre maltrato. Muchas veces los chicos que son maltratados en su casa, ¿no es cierto?, o que sufren negligencia severa, que sacan la mugre, se caen y sangran y nadie los lleva a ningún lado ni les hace nada, y tenéis que ser choro porque si no estáis jodidos, ese umbral de dolor de golpearse y sacarse sangre, para tu hijo es una cuestión mortal, ¿me entiendes? Pero para el niño que sufre maltrato o que sufre negligencia o ambas cosas, los umbrales de dolor son diferentes. ¿Se entiende lo que estoy explicando?
O sea, tú tienes un estímulo bruto real, ¿ya? Pero ¿qué le produce a ese organismo ese estímulo bruto real? Va a depender de las condiciones previas, sobre todo en la primera infancia. Entonces, muchos chicos que sufren negligencia o maltrato, ¿ya? Son más agresivos, o para mí como adulto parecen ser más agresivos. ¿Por qué? Porque un empujón para el otro, para mí eso, ese empujón que yo di, y la fuerza con que lo ejercí, y el golpe que se sufrió, no es nada. Porque vieras tú los golpes que me dan a mí. Ese organismo tiene otros niveles de percepción. Por lo tanto, ese cabro chico, cuando interactúa con otro, es impulsivo, no tiene la noción de que cuando estoy acercando ese brazo lo tengo que parar a tal distancia, o que si tomo a alguien tengo que ejercer tal nivel de fuerza, no más. Entonces ese chico, que además sufre maltrato, muchas veces, como lo que decía la colega, es estigmatizado como agresivo, porque resulta que él no tiene noción del mismo nivel de dolor que tienen compañeros donde nadie les pega en la casa. Y si se llegan a caer, los atienden inmediatamente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No sé si se entiende el ejemplo. Entonces, la percepción es construida, no es una sensorialidad bruta. A medida que pasan los años, los estímulos significan ciertas cosas y cambian la manera en que percibimos al mundo. Y en el caso de los chiquillos TEA, ¿no es cierto?, ellos tienen de origen diferencias sensoriales. Entonces la percepción se va construyendo de una manera diferente. Ahora, la buena noticia es que se puede modular, pero hay que modularlo pensando las condiciones que ellos tienen, que no son iguales a un chiquillo neurotípico, como se dice. Ellos están en el nivel, a ver, eso en general ahora le llaman neurodiversidad. Todos somos distintos. Una colega de integración, no sé, del PIE acá en Conce, tenía una frase muy buena que decía, ella la hizo después de un curso que hicimos, desde la neurociencia todos somos integrados. Es el desafío de la sociedad, porque todos somos diferentes. Ahora tú tienes, si haces una campana de distribución normal, tú tienes sigmas, ¿no es cierto? Tú tienes extremos, desviaciones estándar. La mayoría, los que se llaman neurotípicos, vienen con condiciones fisiológicas de base genética más o menos parecidas, y hay otras personas que tienen diferencias sensoriales de origen. Cómo se construye la percepción en ambos casos depende por un lado de esta vía genética y por otra de los estímulos. Pero si los estímulos que se le dan a las personas neurodivergentes son los mismos que se le dan a las personas neurotípicas, tú vas a tener problemas. Porque ellos no perciben al mundo de la misma manera. Ese es el punto. De origen su sensorialidad es diferente y por lo tanto la construcción de la percepción también es diferente, y si yo no estoy consciente como mediador de eso voy a tener grandes dramas. Esto de la expectancia de que debería cumplir tal cosa a tal edad, o que ante esto que a nadie le afectó, él tampoco le debería afectar. Eso es parte de conocer en qué consisten estas situaciones, ¿no es cierto? Y que uno puede generar espacios donde, pensando que perciben diferente, uno puede decir interacciones diferentes. Y, perdón, alguien habló. Por eso también te acuerdas que comentábamos, hemos conversado en esas conversaciones que hemos tenido, el asunto del diseño universal de aprendizaje, que es una aberración y lo siguen haciendo. Porque no lo vamos a subir también un seminario, no solo mío, voy a subirle incluso para que me crean otros colegas de la Universidad de Chile que han hecho una cosa que se llama neuromitos, que son estudios internacionales, han hecho sistemas de creencias que a uno le enseñan mal en lo que tiene que ver con los estilos de aprendizaje. En el fondo, nosotros no tenemos un estilo unidimensional, sino que es una integración la que se tiene que producir, una integración perceptual, la que produce los aprendizajes. ¿Ya? Y hay toda una base de por qué eso es erróneo y por qué eso es un neuromito. Lo que pasa es que acá en Latinoamérica han existido razones económicas, que cuando se pone algo de moda la gente le da con eso, y como las autoridades no tienen idea de evidencia científica, aceptan cualquier sugerencia, incluso ponen leyes porque les vendieron la pomada o les corrieron plata, no lo sé. Y ahí uno observa estos errores conceptuales de que el sistema educativo está basado en evidencia. Y cuando tú intentas decirle a las personas que están equivocados, se enojan. Claro, porque ellos hablan el DUA, y hay gente que ha ganado mucha plata haciendo ese curso. Y no es lo mismo, porque estamos hablando de cerebro social, que es algo totalmente contrario, o sea, distinto. Entonces, por eso es importante que todas las cosas que nosotros aprendemos o escuchamos, siempre lo veamos desde el punto de vista científico, porque todo al final tiene una explicación,
todo tiene una Claro. explicación que tiene que ver con fisiología, con biología, con todo. O sea, todo tiene una explicación. Eso es importante. Sí. Sí, no, y aparte de eso es que en el fondo, cuando ustedes les digan, haga algo, si no les digan, sí, perdón, si no les dicen, haga algo de este tipo, por esto y por esto, y aquí está la evidencia de por qué se lo estoy diciendo, si alguien no te puede explicar el fundamento desde dónde salió eso, y que sea una cosa que ha sido evaluada, no porque, mira, a mí me tincó, cuando lo hace la gente se pone contenta, si yo le pongo una encuesta de satisfacción, es un efecto placebo, tú puedes decir que algo del descueve, pero estas cuestiones están basadas en evidencia científica. Hay mediciones de resonancia magnética funcionales, mediciones in situ con la electroencefalografía, observación de cómo cambia el cerebro durante los años en condiciones diferentes. La chiquilla que yo les puse en antes, la Sarah J. Blackmore, que también les voy a dejar unos papers de ella, y una entrevista en castellano que se las voy a subir para que la vean a ella, que tiene este estudio longitudinal, ha hecho estudios comparativos de chiquillos, no sé si cachan lo que son los hooligans, Sí. estas barras bravas que tienen los ingleses, ¿ya? Contextos de familias que pertenecen a estas barras bravas y que están en situaciones vulnerables, ¿no es cierto? Versus chiquillos que están en otro, digamos, parámetro en que las familias tienen una mejor estabilidad sistémica de relaciones familiares, etcétera, que no hay consumo problemático de drogas. Si tú ves cómo se desarrollan esos cerebros en el mismo colegio, ¿no es cierto? Tú vas a ver cómo es diferente la manera en que se desarrolla ese cerebro. Y ellos además han hecho intervenciones en que han visto cómo empiezan a aparecerse los desarrollos cuando se hacen ciertas intervenciones a modular las cosas que se están yendo para otro lado en el caso de contextos vulnerables. Y así también vamos a ver, les vamos a dejar ese para que lo vean con más calma cuando puedan. Pero en esencia, y les voy a dejar una carpeta también de por qué los estilos de aprendizaje es un error conceptual. La cuestión en el fondo es que siempre la construcción del conectoma es por integración, no por desintegración. Para que un estímulo perceptual en una dimensión tenga sentido, tiene que ir acompañado de otras dimensiones. Tampoco hay canales prioritarios genéticamente heredados, de que yo soy visual o yo soy kinestésico. Lo que se sabe es la integración. Toda esta cuestión de la kinestesia integrada con otras cosas es adecuada porque la evidencia muestra, y eso es corporización, embodiment, cognitive science, que lo dije la primera clase, que es la visión actual de cómo hay que interactuar en clase, es que en el fondo hay que meter al organismo en el proceso de aprendizaje. Y eso de pensar y darse cuenta qué me está pasando mientras estoy realizando una actividad, la metacognición de cosas fisiológicas, el que el profesor prepare una clase pensando en cómo está moviendo los brazos, qué metáforas está haciendo, metáforas corporizadas cuando explica algo, el tono de voz que usa, cuando, ¿no es cierto?, está con más energía, tiene que ser en la parte de formulación de la explicación, ¿no es cierto? Hay pseudo recreos emocionales o de, ¿no es cierto?, de energía que uno se puede dar en clase, hay un orden en que uno inicia con algún tipo de actividad, ¿no es cierto?, que produzca un poquito más de dopamina, un poquito, ¿no es cierto?, y luego te empiezas a meter en cosas más serotoninérgicas porque ya hay un sentido y hay un enganche, y después, ¿no es cierto?, está todo lo que tiene que ver con realizar algún tipo de actividad de demostración que lleve a que lo que acabo de formular o explicar, ¿no es cierto?, que produjo este sentido, luego lo pueda aplicar en algo, en que los chiquillos pueden hacer trabajo entre ellos, ¿no es cierto?, o trabajo individual, la aplicación a algún concepto que tú ya entendí, a alguna actividad práctica de asignación para la casa. O sea, siempre cuando uno formula una explicación tienes que meter al organismo, estar consciente del estado en que tú lo estás haciendo y ojalá, por ejemplo, usar estrategias como estas, ¿no es cierto?, coreografías de aula, en que los chiquillos vivencian aspectos del concepto en su organismo. Yo les ponía el ejemplo de partículas que chocan entre ellas. Estamos dentro de una olla y, ¿no es cierto?, somos moléculas de agua. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Si empiezo al calor, yo me quedo tal cual o empiezo a saltar. Y hay más probabilidades de chocar con otros si yo me muevo más o si me muevo menos. Si yo estoy más cerca o estoy más lejos. Si me empiezo a alejar. ¿Qué es lo que pasa con la interacción entre nosotros? ¿Se entiende? Yo estoy tratando de explicar un concepto y que ellos vivencian en su organismo cosas que se relacionan directamente con el concepto. Y esa comprensión física del concepto es lo que lleva al aprendizaje real, que después lo puedo ordenar con definiciones, que después lo puedo aplicar en algo más abstracto o en algo más de orden superior. ¿Se entiende? Eso es lo que hoy día la evidencia muestra.
Si yo no hago ese tipo de formulaciones y me dedico a la cosa de la definición inicial, ¿no es cierto? Y después veré cómo se aplican, yo me estoy saltando toda la parte de la corporización. En niños de educación básica, de 10 años para abajo, es crucial la corporización. Crucial. En los lolos más grandes, si han tenido oportunidades, yo ya me puedo fiar, ¿no es cierto?, de que cuando yo trato de que se acuerden de un concepto, ellos saben el concepto. Cuando son más chicos, yo tengo que fabricar ese concepto desde el punto de vista corporizado, para que realmente ese concepto dure el resto de la vida y no se vaya desintegrando. Yo les aconsejo, cuando tengan el tiempo de ver la cápsula de conectoma, porque ahí profundizamos un poquito más esto más ordenado, pero es para que se entienda, la conectividad funcional es multidimensional y es por integración perceptual. Ese es el punto. ¿Ya? Carmen, estamos a 8 minutos, perdona. Estamos a 8 minutos. Vale. Voy a terminar este pedacito nomás. De ahí acuérdense que el complementario de esto es una capsulita en que vamos a explicar algunas de estas cositas con más específicamente como definiciones, para que ya quede como más claro, pero la esencia es que se entienda el concepto, ojalá, de cerebro social y cómo se ha afectado con la pandemia. Eso es lo que estoy tratando de destacar en este ratito. ¿Ya? El último monito, que es el que está ahí, nosotros sabemos que hay, ¿no es cierto?, cosas específicas que se producen en las interacciones entre las personas. Lo que tiene que ver con la percepción social, con la emoción y la motivación, con las adaptaciones conductuales y con las atribuciones, ¿no es cierto?, sociales. Ahora, ¿por qué les muestro esto? No es que en ese pellizquito chiquitito esté la función completa, sino que ya sabemos que cuando llega la materia blanca a conectar desde áreas internas del cerebro a sectores como el verdecito que sale ahí, que está alrededor de esta oreja, o acá en el sector parietal, uno empieza a comunicar cosas normativas, ¿no es cierto?, definiciones más abstractas, con cosas que antes fueron concretas o fisiológicas, o que las sentíamos, ¿ya? La percepción social, por ejemplo, está en las áreas que comunican, ¿no es cierto?, el área temporal, donde se guarda cómo se llaman las cosas, ¿no es cierto?, o cómo yo recuerdo verbalmente algo, con las áreas occipitales de acá, las áreas de la corteza de la visión primaria y su relación con otras áreas. ¿Por qué? La percepción social. Yo vea a alguien vestido de una manera específica, ¿no es cierto?, yo puedo decir que tengo una percepción social, que esa persona, no sé, es de un cierto estatus social, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la imagen empieza a relacionarse con áreas parietales que son las que comunican cosas físicas o lo que yo observo directamente con construcciones sociales, ¿ya? Yo antes de los 8 años no tengo una percepción social definida. De ahí para adelante empiezo a espejear lo que me dice el medio y luego ya voy metaestabilizando cosas cuando ya soy más grande, ¿ya? Emoción y motivación lo tenemos desde que somos chiquititos. ¿Por qué? Porque está más cerca de la parte de abajo, del centro, del área ventral del cerebro, que es donde llegan las referencias directas de la experiencia del cuerpo. Preverbalmente incluso. Yo puedo estar triste sin poder decir, tengo pena. Un cabrito, un lolito chico, te puede llegar a decir, tengo pena, estoy enojado, porque alguien ya le comunicó que esas cosas físicas significan algo, se llaman de alguna manera. Pero los sentimientos, las emociones, la motivación son preverbales y se generan ahí. El problema es que muchas veces no logra tú subirlo o comunicarlo con las áreas de por qué me estoy sintiendo así, o por qué mi conducta ante esta norma es inadecuada y hace que yo esta conducta que estoy teniendo me va a provocar problemas. El hecho de que los chiquillos empiecen a comunicar lo que les pasa en el centro del cerebro, con las áreas de asociación parietal, con las áreas, ¿no es cierto?, acá, que rodean las orejitas, que es donde viven los significados verbales de las cosas. Y luego, con el sector prefrontal, que es eso azulito que se ve ahí, es lo último donde llega la materia blanca. Si es que, yo lamento decir eso, pero si es que he tenido oportunidad en la vida, si es el problema de este país, por ejemplo, ¿ya? No todo el mundo tiene la misma distribución de materia blanca. Tú tienes un relojito biológico que hace que la materia blanca crezca. Empieza a tender a irse hacia el área externa, pero para dónde se va y qué comunica con qué depende de las experiencias que uno tiene en el medio, sobre todo las que son tempranas, ¿ya? Adaptaciones conductuales. Que yo sepa, norma tal significa tal cosa, implica que yo en mi organismo sienta cuando estoy enojado por algo
o cuando estoy agradado por algo, o cuando estoy relajado y me siento con apego seguro, sin mayor estrés. Que yo entienda verbalmente que no tengo que ir para allá, o que me tengo que parar cuando el profesor llega, no es entender. ¿Se entiende, no? Si yo encuentro que es algo estúpido, que es una lesera y me han retado porque la primera vez me olvidé, y luego atribuyo a quien me lo retaron porque me tienen mala, o por percibir en mi ambiente la mala onda, yo lo voy a hacer a propósito después. ¿Se entiende? Porque yo no voy a poder captar arriba, porque por mi desarrollo todavía no estoy capacitado, y me guío por los estados emocionales de los demás, por lo que huele el otro cuerpo, por la cara que me pusieron. Cuando yo he tenido oportunidad en la vida, entre los 14 y los 18 años ya puedo tener comunicación con el sector prefrontal. Y cuando pasa eso, yo soy una persona autorregulada, que no se mete en problemas, que tiene aprendizaje más o menos independiente, que si sale algo mal, persevero, que pienso, carajo, hice mal, y trato de reflexionar en lo que me pasa. Pero antes de eso, si yo no he comunicado estados corporales, mediando cosas que son declarativas, eso se desarrolla. Ese es el punto. Para la convivencia escolar necesitamos hacer esto. Si los chiquillos solamente declaran cosas porque las repiten como loro, pero no lo han vivenciado en su organismo, cosas emocionales, y se han dado cuenta de lo que les pasa, y eso lo relacionan con las normas, con lo que establece la sociedad, con lo que esperan de nosotros, no van a estar ni ahí con esas cuestiones. Porque realmente, aunque las reciten, no entienden por qué las dicen. ¿Se entiende, no? Los cabros repiten con rabia la norma porque nunca sintieron en su organismo que eso era verdad, porque no olieron algo genuino, porque esto es una mentira, una vendedura de pomada. Textualmente los cabros lo dicen. ¿Y qué me importa a mí? ¿Quién me ha ayudado a mí? ¿Quién me ha ayudado a mí? Y lo dicen de esa manera. O no, mi casa no está ni ahí con eso. ¿Y cuándo me va a pasar algo? Porque si yo, por ejemplo, digo, es porque te va a pasar este castigo, y no porque estás dañando a otro. El cachar cuando yo estoy dañando a otro, el sentir lo que le pasa al otro, el desarrollo de estas neuronas espejo, que son circuitos en espejo, de que cuando esta cara la pone el otro, lo estoy poniendo triste, de que este se está choreando conmigo, o que yo me estoy enojando, me ardió la guata. ¿Soy capaz de darme cuenta que me ardió la guata antes de pegar el combo? Porque si yo me doy cuenta de esas señales, puedo parar el combo. Si no me doy cuenta, ¡pah!, eso se llama acting out, dejo la crema. Pero no puedo modular mi emoción. Y esas son cosas específicas que hay que intervenir, porque ahora se han desconfigurado. Y en contextos de vulnerabilidad, la mayoría de los chiquillos no las tienen bien configuradas. Ese es el punto de lo que estamos diciendo. Entonces, a continuación de esto, vamos a subir una capsulita con la continuación de este tema para que lo vean cuando sea posible y puedan hacer preguntas en la otra clase, pero en esencia este es como el concepto de cerebro social y que se ha desconfigurado por las carencias perceptuales, por los grandes niveles de estrés que hemos tenido, por estos procesos inflamatorios relacionados con la desconfiguración por la luz, por el estrés y porque carecemos de estas señales perceptuales que son las que nos bajan esta situación. ¿Ya? Entonces, todos en este momento estamos viendo afecciones en nosotros, en los familiares, etcétera, pero hay chiquillos que están recibiendo secuelas peores porque el contexto donde ingresaron la pandemia ya no era el adecuado y muchas de las cosas que han pasado durante la pandemia las desconfiguraron. Colegas, dudas, comentarios, porque estamos como en la hora, me dice, justito, según yo. ¿Comentarios, dudas? ¿Chiquillos? ¿No? Entonces, en esencia, terminando esta clase, vamos a subir la otra cápsula complementaria para que la puedan ver. La otra semana vamos a empezar a ver lo de los privados, que son estos listados sintomatológicos, y después vamos a ver qué hay que hacer para estas cosas, porque es como la base de por qué, si yo le digo, haga esto, esta es la explicación de por qué tenemos que hacer ciertas cosas, y después las vamos a ordenar ya como un programa transversal en algunos aspectos y de focalización en ciertos perfiles que corresponda según qué tanto se hayan desconfigurado en áreas específicas. Ese es el punto de la cuestión. ¿Sí? Profesora Vilma, ¿alguna consulta o comentario que vayamos los colegas ya? ¿Estamos? ¿O dudas? No, ninguno. Ah, ya. ¿Alguien más? ¿No? Ya, entonces... Ah, felicitarla, No. Carmen, muy Eso linda sí. la clase. Carmen, me encantó. Sí, Carmen. Muchas gracias por la charla. Muy interesante. La carencia perceptual a mí me desespera un poco, así que si me voy a desesperar porque yo estoy Excelente. acostumbrada, incluso
Muy interesante, sí. Excelente. Interesante, Carmen. Gracias. Ya, pues. Excelente. Entonces, Con quedamos gusto en a eso. poco, con gusto Hago a la poco. profundización. Voy a subir Sí. una carpeta con muchas de estas cosas para que lo lean cuando puedan, porque no es una guasca esta cuestión. Y la otra semana empezamos a revisar qué es lo que es un cribado, vemos cómo se relaciona la sintomatología y después qué cosas hay que hacer y vamos a subir cápsulas, por ejemplo, de relajación progresiva. Ya eso les aconsejo que la empiecen a hacer porque de verdad que hacen bien. Ya esa es la cosa. Marco, ¿estamos? Perfecto, estamos entonces. Cerramos la Ya, pues. la grabación. Muchas gracias. Alguien dice ahí cada vez se aprenden cosas nuevas. Gracias por el comentario. Vale. Ya, Bien, nos vemos entonces. Que estén muy bien. Hasta la próxima Nos vemos la semana. otra semana y cuídense mucho. Gracias. Chao. Gracias, gracias. Gracias.